Muy buenas tardes, bienvenidos a Dando Caña. Si siguieron el programa de ayer recordarán que en un determinado momento les enseñamos un cuadro y les invitábamos a buscar a Wally, que no era otro que Arturo Pérez Reverte, a quien Augusto Ferrer Dalmau, nuestro pintor de batallas que nos acompañaba ayer, había retratado en uno de esos cuadros. Hoy les proponemos un juego similar, pero va a ser mucho más complejo porque no hay cuadro donde buscar. Les cuento, Edward Snowden, la persona que ha puesto en jaque a los servicios de seguridad americanos, desvelando que pinchan teléfonos y que registran cualquier tipo de comunicación que se haga a través de Internet con la connivencia de algunas de las empresas que gestionan este tipo de contenidos. Ha abandonado Hong Kong después de que el gobierno estadounidense pidiera su extradición. Se supone que va dirección Rusia, lo han confirmado de hecho algunas cadenas americanas, pero solo está en tránsito. ¿Cuál será su destino? Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que le ha estado ayudando, dice que le van a poner a salvo en un lugar seguro. Parece ser que su destino podría ser Venezuela o Cuba, según se está especulando. Assange dice que le manda a un país democrático y ustedes dirán si este tipo de países, Venezuela y Cuba, es democrático. Hay quien hablaba en las redes sociales que son países donde la libertad de prensa está a salvo, salvo que sea la prensa de ese mismo país que no tiene mucha libertad. Pues sí o sí, a lo largo de este programa, si vamos conociendo el paradero y cómo se mueve Snowden, se lo iremos contando más que nada por si le interesa. ¿De qué más temas vamos a hablar? Pues vamos a hablar de los 100 días de pontificado del Papa Francisco, que se cumplían el viernes y parece que cuenta con la máxima aceptación, al menos en Italia, de los católicos y de los no católicos. Analizaremos sus gestos, algunas polémicas y sobre todo si todo se ha quedado en gestos o realmente hay cambios en la manera de hacer las cosas en el Vaticano. También de la reforma de la administración. El miércoles Soraya y Rajoy la presentaban y el viernes en el Consejo de Ministros podemos ver ese tomo. Son unas 2.000 hojas, ese informe que se ha presentado. Se va a reducir la administración, sí, pero se ha abierto una oficina para hacer el seguimiento de esta reforma de la administración. ¿Contradictorio? Pues ustedes dirán. Otra cosa, las administraciones públicas engloban a las comunidades autónomas, pero es que el gobierno solo puede recomendarles que actúen, no se lo puede imponer. Algunas ya han dicho que se olviden, que no van a seguir esas recomendaciones. Veremos si sirve o no para algo esta reforma de la administración que pinta tan ambiciosa. Hablaremos también de los jueces. Miguel Blesa, a su salida de prisión, y ya van dos, decía aquello de quiero un juez imparcial. ¿Son imparciales los jueces? Les leemos en entrevistas. Algunos de ellos tienen cuenta en las redes sociales o han publicado biografías. Se supone que alguien se las ha escrito. ¿Son imparciales los jueces? ¿Se pueden comportar como el común de los mortales? Porque tienen sus derechos, pero también tienen que impartir una justicia que en teoría es ciega. Y cómo no, la polémica de las notas para las becas. Dice Rubalcaba, lo acaba de decir, que un 5 es un aprobado para todo el mundo menos para la derecha. Se está refiriendo a esa condición que quiere poner Wert para que quien tenga acceso a una beca tenga que tener una nota, al menos en la universidad, de un 6,5. ¿Hay que exigir a los alumnos becados o basta con que vayan aprobando y sigan el tirón de los cursos? Pues de todo esto tenemos previsto hablar y alguna cosilla más, ya se lo adelanto, hasta las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, y ustedes pueden participar en este programa bien enviando SMS o bien a través de las redes sociales. Rubén, ¿ya tienes los dedos dispuestos a captar y a contestar esos mensajes? Buenas tardes. Buenas tardes, ya estamos preparados, por lo tanto queremos que participen con nosotros con las redes sociales, ya saben, el Twitter @dandocana con el hashtag dandocaña, el Facebook se meten a través de su cuenta personal, buscan Dando Caña, le dan a me gusta y comentan con nosotros o esos mensajes al 27121 con la palabra caña. Anímense y colaboren con nosotros. Noelia, en unos instantes sabemos qué dicen los espectadores. Pues enseguida nos lo cuentas y ahora voy a presentar a la mesa a José Antonio Fuster. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me dejas ponerte una canción? Sí. Bueno, que no me dejes, va a sonar. Eso en cuanto... sí. ¿Te suena? Mucho. ¿Y por qué te suena? ¿Porque te gusta mucho Sabina? Suena la portada de la Gaceta de hoy. ¿A tu portada de la Gaceta? Exactamente, a nuestra portada de la Gaceta. Bueno, sí. ¿Y Claro. por qué tanta policía? Y muchísima policía, porque tenemos datos que indican que España es el país de Europa que tiene más policía, más agentes por habitante, 505, a muchísima distancia de otros países como Inglaterra o Francia o Alemania. Estamos al mismo nivel, creo que Kosovo, si es que lo podemos llamar Chipre y Kosovo, si es que Kosovo podemos denominarlo nación europea, que creo que no. Pero vamos,
Estamos a ese nivel. Y eso significa algo. Significa que estamos blindados contra la delincuencia de una manera y que la crisis todavía no ha afectado a eso. Es verdad que no hay una tasa de reposición. Lo que luego hablaremos de Soraya Sáenz de Santa María y las tasas de reposición a los funcionarios públicos, y ahora mismo esa tasa de reposición no está afectando al blindaje que tiene España frente al crimen. ¿Eso también qué pasa? Estamos hablando no solamente de Policía Nacional, estamos hablando de Guardia Civil y de fuerzas locales, o sea, policías locales y policías autonómicas. Con todo eso te salen 505 agentes por cada 100.000 habitantes, que es una cifra estupenda. O sea, que deberíamos sentirnos muy seguros. Deberíamos, no es exactamente esa la sensación que tienes en la calle, es verdad, ha mejorado en los últimos tiempos, también es verdad, pero deberíamos, esto es un mensaje positivo, es decir, tenemos, a pesar de la crisis, ciertas cosas que todavía nos proporcionan a los españoles un cierto confort. De las pocas, quizá, eso está bien. ¿Tú te sientes, Almudena Negro, buenas tardes, segura o confortable? En vuestra compañía siempre. Y en Bueno, la aunque hoy calle no te hemos también. puesto cojín, que te estoy Hoy- mirando es yo a ti. verdad, hoy Luego, me he si quedado es la publicidad, bajita. te buscamos uno. Sí, sí, yo con vosotros siempre, confortable, segura y encantada de la vida. ¿Qué Uy, queréis que os eso diga? ha sonado eslogan de un anuncio, luego te digo de qué. Ah, bueno. Juan Pina, buenas tardes. Buenas tardes. No te tratamos tan mal la semana pasada cuando hayas vuelto. Encantado, además de estar aquí de nuevo. Oye, muchas nosotros gracias. encantado de verte, y Cristina también, Cristina Guerrero, que está a punto de sumarse a esta tendencia liberalista, ¿verdad? Cada día que pasa, Juan la tiene más convencida. Sí, sí, casi. No ¿Cómo sé, era eso de los mundos de Yupi donde vivía Juan, que decías la semana pasada, ¿no? Sí, y FDV. FDV también. Claro. Nada, pero estamos en esta misión. Ellos intentan convencernos a nosotros y nosotros tratamos de hacerles entrar en razón. Ellos intentan cantarte para la causa y tú tratas de no... Sí, sí. Nada, y en ello estamos. Bueno, a ver quién gana. Esto es una obra social que estamos haciendo en realidad. O sea, que Oye, no igual pasa o nada. conviertes a Juan o Juan te convierte a ti, o seguís Eso cada lo uno veo un como poco estáis. más complejo. Mientras no termine, como todas las obras sociales suelen terminar, pues iremos Hombre, bien. yo estaría encantada que terminara como muchas obras sociales. Ojalá. No hay que generalizar, es verdad. Ojalá. Que hay labores sociales que son encomiables. Pues vamos a empezar hablando del primer tema que planteábamos. Se cumplen los 100 primeros días del pontificado del Papa Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI. Alcanza el 85% de confianza, ha alcanzado la confianza del 85% de los italianos. Lo que más les gustan, dicen, es su espontaneidad y su lenguaje, precisamente algo que le critican sus detractores. Quizá demasiado gesto y pocos actos, al menos de momento en estos primeros 100 días. Fuster, que estás frunciendo el ceño. No, lo que pasa es que, claro, la papeleta que tiene el Papa Francisco es espectacular. O sea, lo que le ha dejado Benedicto XVI es la labor de reformar, una reforma en profundidad de una iglesia. El otro día, parece ser, no lo dijo eso, o sea, no lo dijo de cara al exterior, sino fue una reunión interna. El Papa dijo que en la iglesia hay muchísima gente santa, como ya sabemos. Pero también hay otra gente que no lo es. Y además, incluso llegó a mencionar un lobby gay dentro del Vaticano. Bueno, todo eso, sin darle más importancia, sin aclaraciones, no hacía falta que la oficina de prensa del Vaticano saliera a hacer un desmentido, ni un confirmado, nada. Solamente es eso, es decir, es la confirmación de que hay que hacer una reforma en profundidad en una iglesia que tiene ciertos o notables fallos, reconocidos sobre todo en los últimos años. No me refiero a fallos teológicos, por supuesto, no me refiero ni siquiera a fallos estructurales, la iglesia es la que es desde hace 2000 años y por eso se mantiene así, pero sí que es verdad que hay ciertos resortes del poder que no están en las mejores manos. Y a esa es la reforma a la que tiene que conducir la iglesia, a sanearse, por así decirlo. ¿Le van a dejar hacerlo? Hombre, cuenta con la aprobación de la inmensa mayoría del Colegio Cardenalicio, que la eligió hace nada más que 100 días, y cuenta con el Espíritu Santo. Digo yo que algo, con esas dos cosas estoy convencido de que por lo menos tendrá una oportunidad. Pues yo es que creo que 100 días es muy poco para valorarlo, pero la impresión Pero lo que dices da porque es el primero- Papa, que a Rajoy cuando llevaba 40 ya estábamos... Claro, diciendo, pero, no ha pero es que cumplido, no ha cumplido, no ha cumplido. es que una cosa es un político y otra un papa. Es que yo separo muy bien las cosas. Entonces, me parece poco tiempo, pero es verdad, no solo se ha ganado el 85% de los italianos, el 86% de los norteamericanos, que además yo creo que eso es una clave importante en la elección del papa, ¿no? Porque una de las cosas a las que va a tener que meter mano es al Banco Vaticano, no solo lo del lobby gay,
sino también el Banco Vaticano. Y todo parece indicar, por declaraciones que se van conociendo o que hizo, también se ha filtrado una entrevista que dio el mes de marzo pasado, antes de ser elegido Papa, en que cargaba pues, contra Kirchner y todos estos modelos sudamericanos de la hoz y la cruz, en fin, todas estas cosas que creo que el Papa tiene claro. A mí me gusta, tiene toda la pinta, yo coincido con José Antonio Fuster, que con la ayuda del Espíritu Santo podría provocar el cambio que la Iglesia necesita, que es administrativo. A mí me parece que, bueno, todos los liberales, tanto los que son creyentes ¿Y el Papa como... es liberal? No, yo estoy diciendo como liberal que creo que todos los liberales, tanto los creyentes como los no creyentes, coincidimos en desear que una persona tan importante, un personaje que dirige una organización con más de 1.000 millones de miembros en todo el mundo y que tiene una importancia cultural y social tan importante como es la Iglesia Católica, pues en desear que juegue un papel a favor de la libertad. En el mundo actual hay grandes fuerzas a favor de la libertad individual y grandes fuerzas en contra de la libertad individual. Y yo creo que él podría cumplir un rol de apoyo a la libertad y a la soberanía de las personas que desgraciadamente está tan maltrecha y está en retroceso. Bueno, yo considero que estos 100 días han sido lo suficientes como para hacer una política de gestos y una política de palabras que ha sacudido sin duda un poco los cimientos en los que estaba anteriormente la Iglesia. Evidentemente la doctrina de la Iglesia es la que es y debe ser la que es para quienes comulgan con ella, porque para eso es palabra de Dios, entre otras cuestiones, pero yo creo que la Iglesia tiene un problema de desafección real con la gente, con los ciudadanos, y creo que en algunos casos su política de gestual ha sido bastante fría. Nadie duda que Ratzinger ha sido una de las mentes más brillantes, es decir, que en cuanto aportación que haya podido hacer al Vaticano en ese sentido, habrá gente muy difícil de igualar, pero Ratzinger no tenía el carisma, por ejemplo, que tuvo Juan Pablo II. Yo creo que la misión evangelizadora que tiene la Iglesia tiene que tener las dos cosas en cuenta. Una es el fondo de la cuestión y otras son todas esas formas que hacen lanzar un mensaje de esperanza. El Papa actual, yo creo que además de haber conectado con Estados Unidos, importantísimo, lo más importante es que representa América Latina, un lugar donde ahora el cristianismo está más en auge que nunca respecto de Europa, ¿no? Y un mensaje además que yo creo que le encarna muy bien, donde las diferencias sociales son muy abruptas. A mí me gusta, yo he escuchado discursos, parecía que hacía un nuevo concilio, ¿no? Como dando la idea a la gente que está dentro de la Iglesia de que no solamente hay que tener la piel del cordero, porque entonces solamente huele, sino hay que acercarse a él y hay que tocarlo, hay que estar en el barro, y eso se vio muy bien tanto cuando él decide irse a Santa Marta y abandonar el apartamento, como en aquel gesto cuando besa los pies y él se acerca y se tumba en el suelo, ¿no?, del más necesitado. A mí me parecía muy necesario esa política de gestos. Habrá que ver efectivamente si se acompaña de algo más que de una política de gestos, que yo creo que para eso quizá sí es pronto. Es una cosa que decía Juan, lo de los liberales. Yo me acuerdo que hace muchos años vi un catecismo de principios del siglo XX que decía... 20, sí, buen matiz. Siglo pasado. Que decía algo así como decía... Eran preguntas y respuestas y decía, padre... preguntaban, no sé, al catequista, decía, ¿es posible ser liberal? Entonces decía él, no se puede ser socialista y ni se puede ser tal. Y si quieres ser liberal, consúltalo con tu confesor o con tu... con el sacerdote que te lleve... Tu padre espiritual. La dirección espiritual, porque no es fácil ser liberal y católico. La verdad es muy difícil. Lo intentaron algunos, acuérdate perfectamente de la algunos lo intentamos. Fíjate, José Antonio, que No ese lo catecismo... intentaron, lo intentamos. Habría que rascar bien profunda vuestra capa liberal ese para ver catecismo si... yo creo que ya es un avance frente al sacerdote Salvay Sardañ, muy conocido, que a finales del 19 afirmaba directamente que el liberalismo era pecado. Con lo cual, bueno, afortunadamente algo se ha ido avanzando con el paso del tiempo, ¿no? De convertir el... Félicité de Lamennais hizo el primer intento claro de unir
catolicismo y liberalismo y fracasó rotundamente, murió. Pues que yo lo veo imposible. Es decir, el lenguaje y el mensaje de la Iglesia, la doctrina cristiana de la Iglesia, que son de las que más han aportado a la configuración del estado del bienestar en Europa, fueron ellos uno de los que primero protegieron y defendieron los derechos de los más necesitados, de los pobres, de los obreros, de los trabajadores, que apostaron por un sistema económico de redistribución de los bienes y de los servicios. Eso choca bastante con un mensaje neoliberal, evidentemente. Es más, ya estamos con el neo. Tú hacías alusión a uno de los encuentros del Papa Francisco que tuvo con Angela Merkel, además, y donde se criticó precisamente esas políticas de austeridad. Una cosa que quería... Es social cristiana, la CDU. Sí, democracia cristiana, muy liberal no es. Y Convergencia y Unión están en la Internacional Democracia Cristiana y no te lo crees ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Y qué son? El Partido Popular creo que también lo está. Bueno, el Partido Popular se define una cosa que no se sabe muy bien. Democristiano, además, que fue un invento también intentado, auspiciado por Pablo VI, es lo más difícil que se puede ser en la vida. Demócrata cristiano, es complicadísimo. Efectivamente, porque fíjate, ser socialdemócrata con prejuicios. No, hombre, Estoy completamente de acuerdo con Almudena. Fíjate que esa compatibilidad que dices que es tan difícil entre liberalismo y catolicismo, yo creo que no es así. Yo conozco muchos liberales, muchos de ellos en mi partido, otros fuera de él, que son grandes liberales y que son muy católicos, empezando por el congresista Ron Paul, siguiendo por muchos en España y en otros países. Y además ten en cuenta una cosa, y es que también hay personajes históricos como el padre Juan de Mariana y como toda la escuela de Salamanca, por ejemplo, que son una de las bases en las que se fundamentó la escuela austríaca de economía, que hoy en día seguimos la mayor parte de los liberales y que eran de extracción cristiana. El padre Juan de Mariana, todo el mundo sabe que pidió confesión antes de morir. Pero por tanto esperamos que esté gozando del cielo y se arrepintiera en el último momento de su concepción liberal. Lo estará si mantuvo sus ideas por la libertad. Oye, a lo mejor que es que está alguien desconcertado. Es que yo soy conservador, lo digo para que no parezca que es que soy socialista. Para nada, ¿eh? Lo sabemos, vale, Antonio. Pero a ver, entonces para que yo me aclare, están los socialistas o los de izquierdas, que son los que fuman y los que suben impuestos. Vale, y están los de derechas, que son los que son católicos y bajan los impuestos. No, yo creo que aquí suben los impuestos todos. Los estereotipos están muy bien, pero no siempre se cumplen. El problema es que los impuestos los suben todos, los conservadores y los socialistas, y los liberales somos los únicos que estamos ahí clamando en el desierto por bajarlos. No, lo que no puedo ver es un socialista católico, no me lo creo. Bueno, pues yo sí, y de hecho los veo... No, solo José Bono, vamos a ver. Yo creo que uno de los grandes errores y grandes daños que ha hecho este país es el apropiarse de determinados símbolos y apropiarse de determinadas cuestiones. Yo creo que la fe no tiene nada que ver con la inscripción política o la confesión política de una persona. En absoluto. Hay gente de izquierdas, de derechas, liberales, conservadores, que son creyentes. Otra cosa es, estamos hablando de las estructuras jerárquicas, que es cuando yo decía que veía imposible ser un liberal. Hablo de la estructura jerárquica, es decir, de quien lleva el bastón, el Papa, la jerarquía. Otra cosa es que tú, como cristiano, ¿no?, puedes ser de la ideología política que uno considere faltaría más. Pero esto es lo mismo que las banderas. Parece que las banderas es un símbolo que solamente puede llevar si piensas o estás de acuerdo a una doctrina. Es que no es cierto, es que no es cierto. Es que afortunadamente las nuevas generaciones de este país, que no vienen traumadas y marcadas por una brecha que se han separado entre dos trincheras, no piensan así. Y no tienen ningún problema en que juegue su selección, se vayan a un partido, lleven la bandera, la canten o vitoren y después voten a uno de la bandera a raíz del Papa, ¿sabéis? Pues porque hablábamos de si era posible que fueran liberales, demócratas. Efectivamente, es que yo no entiendo bien el debate que estamos teniendo, si es posible, porque yo creo que una cosa es la fe y otra cosa luego son las ideas políticas que vengan así. Y dejadme hablar porque yo he estado muy calladita escuchando. No se está muy calladita. Y sabéis la impresión que me da, y es que pensáis que el liberalismo es como el socialismo al revés, cuando no lo es. Lo explicaba muy bien Rebel. Al final, el liberalismo consiste en lo que funciona, apliquémoslo, lo que no, desechémoslo, ¿verdad? Como explicaba muy bien Rebel. Yo no sé qué tiene esto que ver con ser católico, musulmán, judío o medio pensionista o ateo, sinceramente. Y yo creo que se puede ser perfectamente liberal y ser católico, se puede ser socialista y ser católico. Ahí tienes la hoz y la cruz en Sudamérica, que ha funcionado, la teología de la liberación. Eso no es católico, eso no es catolicismo.
teología de la liberación no es catolicismo. En ningún caso. Es lo más cercano que tenemos a una herejía. Pelearnos por la pureza. No, pero qué pureza. Vamos a ver. Yo no he dicho que no se pueda ser liberal y católico. Se puede ser. Sí. Lo que pasa es que vete a ver a tu confesor, a tu director espiritual y que te oriente. Porque es muy complicado. Fíjate que bien orientada me tiene. Cuando todo lo estás basando en el individualismo, es muy complicado. Esa es la falacia, pensar que los liberales no creemos en la cooperación social, que queremos que la gente se aísle y sea Robinson Crusoe en su isla. Que no, hombre, que no. Afuera. Es decir, cuando tu alma, es decir, impregnada tu alma de lo que es la esencia de tu ser humano, el ser que todos los días vas por la calle, estás moviéndote. Es mi alma, no es colectiva. Es mi alma. Ya, pero tú estás en un grupo. Has decidido que tu alma tiene una fe orientada en un grupo específico que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene ciertas reglas del juego. Y los liberales, en ciertas ocasiones... ¿Que yo voluntariamente acepto o no? Ese es el problema, ¿o no? Si es no, ¿por qué no montáis una iglesia paralela a los que no Yo no, porque yo estoy encantada en la Iglesia Católica, por eso digo. Entonces es muy complicado. Yo no estoy diciendo que sea imposible. Es mucho más fácil, es evidente, ser conservador y católico. Es mucho más fácil ser nada y católico. Pero ser liberal y católico, digo, oye, os admiro, porque tiene una especial complicación. No he dicho que no se pueda. ¿Y cuál era la disyuntiva o el antagonismo entre ser socialista y católico? Sí. Hombre, pues que luego vas al Congreso de los Diputados y apruebas el aborto. Pero que tiene que ver el Congreso de los Diputados. ¿Qué tiene que ver el Congreso de los Diputados? Te lo explico, te te puedo explicar yo cómo tus conservadores querían una reforma del aborto a la que han esperado año y medio, con la que han estado con titubeos, y como eso han tenido muchas otras cosas en el Congreso de los Diputados. Yo no soy del Partido Popular. Perdona, que no digo tú, digo en la Cámara de los... Tú has dicho en la Cámara de los Diputados, has dicho los de izquierdas o los socialistas. El Partido Socialista. Bien, y de la misma manera, en este Congreso el Partido Popular ha llevado medidas y ha votado a favor y en contra de medidas que tenían muy poco que ver con el credo católico. Conservador, que no entiendo que yo no soy pero que no es una alusión a lo deber personal. Escúchame, yo no soy del Partido Popular. Bien, pero estás conmigo no, pero tú has dicho tus conservadores. Que no, vamos a ver, estás conmigo, perdona, voy a explicarlo. ¿En que el Partido Popular es conservador, sí o no? No, para nada, ¿qué dices? ¿No te parece el Partido Popular conservador? Para nada. ¿No? No. Entonces, ¿dónde los populares son socialdemócratas, fundamentalmente? Es socialdemócrata en economía y democristiano conservador en cuestiones morales. Pero en economía es más socialdemócrata que el PSOE, puesto que pone más impuestos que el PSOE. Yo no estoy hablando de políticos en este caso. Yo estoy hablando de políticos del Partido Popular en este caso sobre lo que hagan con el aborto. Yo estoy refiriéndome a ser socialista y aprobar o apoyar medidas de el aborto. Pero ¿por qué das por hecho que todo tiene? Josebo no lo puede decir. Pero es que es una falacia. Yo voy a defender a los socialistas. Vamos a ver. Es que es una falacia porque no solo hay políticos socialistas, que estamos hablando también de la gente de la calle, que yo estoy convencida que hay muchísima gente que vota al Partido Socialista y está en contra del aborto. Es así, no podemos quiero contestar una cosa. Preséntame uno. Lo que no se puede hacer es utilizar dos varas de medir distintas y decir que la siguiente tesis es afirmativa, que es muy difícil ser socialista y católico si después llegas a un congreso, y votas a favor o en contra de una medida o de una ley que va en contra del credo católico. Y sin embargo, yo te he dicho, de la misma manera, el otro arco parlamentario o partidos que podrían ser muy conservadores, a nivel de política y en el Congreso de los Diputados, históricamente han hecho cosas que iban en contra de lo que la religión católica dice. Por eso el socialismo lo lleva en su programa. El socialismo lo lleva en su programa. Perdóname un segundo. Y ahora la segunda cuestión. Si tú ves los fundamentos del socialismo, tienen prácticamente lo mismo que ver con los fundamentos de la Iglesia Católica. ¿Ah, sí? Sí, y de la doctrina social católica. ¿Pero qué hablas? Estamos hablando de lo esencial. Estamos hablando de la redistribución de la riqueza. Estamos hablando de una red asistencial. Te estás equivocando muchísimo conmigo. No, perdona. ¿Contigo por qué? Porque te lo tomas en un tema personal. No, perdona. He dicho matrimonio express, divorcio express y aborto. Me estás diciendo que tiene la misma vinculación con la doctrina social. Perdóname, te he dicho que te vayas al fundamento. ¿Cuál es el fundamento del aborto? No a las leyes que se han aprobado. ¿Dónde está el fundamento del aborto? ¿Me dejas un segundo? La doctrina social católica y el socialismo, a nivel de teoría política, ¿qué defienden? La redistribución de las riquezas, una intervención, que haya un poder estatal que represente a todos, que intervenga y que defienda, una red de servicios sociales, una serie de derechos a los trabajadores, a los más necesitados, y eso lo han compartido
sido históricamente. Y después, efectivamente, tienes razón en que hay una parte en la que no están de acuerdo. No es de acuerdo, es matar a un ser humano en el vientre de su madre. Que no están de acuerdo, eso no es de acuerdo. La Iglesia con eso no es la de doctrina. acuerdo, eso es antagónico, es imposible. Pero fíjate lo que ha una dicho cosa Cristina, y la contraria, José absolutamente, Antonio. y no se puede defender, decir soy socialista, defiendo el aborto y ser católico. Eso es imposible. Pero eso es un político, pero el ciudadano, hay muchos ciudadanos que son. Pero fíjate, hable Almudena también. Es que yo creo que Cristina sí ha puesto el dedo en la llaga en una cosa cuando ha dicho defendemos lo mismo, no pensando en el aborto. Y es que el socialismo, ¿por qué estos socialistas persiguen el catolicismo como lo hacen? Porque ellos prometen el paraíso en esta tierra, quieren convertirse en religión. Sí, los progresistas quieren convertirse en religión. Tiene su ersatz-religión, como puede ser el ecologismo, todas estas bioideologías vienen a sustituir del Vaticano. Queridos hermanos, pero vamos a ver, es que estoy hablando de política. No quiero decir que Rubalcaba pretenda ser papa, pero sí que lo que subyace en esta idea progresista es la idea del paraíso en esta tierra, cuando la religión católica es otra cosa, habla de otra vida. Se ha trasladado todo, lo explican numerosos autores perfectamente, lo que son las religiones sustitutivas, y en ese sentido tienes toda la razón, y ese es el drama del socialismo, porque promete el nuevo hombre, de ahí viene toda la raíz del nuevo hombre, la raíz filosófica, yo no creo que promete nada. Yo no creo que promete nada. Estoy de acuerdo con ella, porque en los países donde el socialismo se ha llegado a poner en práctica, sobre todo al otro lado del telón de acero durante, pues desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 89, lo que hemos visto es que prácticamente el comunismo, el socialismo ortodoxo era una especie de religión sustitutiva, ¿no? Era una casi teocracia en la que se vivía en esos países, ¿no? Y luego me parece que hay otra cuestión que es muy importante tener en cuenta si estamos analizando los primeros 100 días del Papa Francisco. Yo creo que durante muchas décadas quizá lo que puede haber faltado en la más alta jerarquía de la Iglesia Católica ha sido una comprensión mayor de la economía. Lo hemos visto en bastantes encíclicas y posicionamientos públicos, y yo creo que es importante que esta organización empiece a entender un poquito mejor la economía, a entender que el orden espontáneo de la interacción de numerosos agentes económicos es superior a cualquier forma de centralización, de planificación central de la economía y de organización de la actividad productiva por parte de los estados. Pero yo creo que eso sí se ha ido cambiando con el tiempo. Yo creo que ahí es que, claro, mezclamos un poco lo terrenal con lo teológico. Almudena, la pantalla. No veo nada complicado ser liberal y católico si lo elijo es porque quiero. Opino exactamente igual. Yo lo elegí. A ver, si es una cuestión de voluntad, yo puedo elegir ser, no sé, cualquier cosa. Bueno, pero luego hay que ser coherente con tus elecciones. Pues si eres coherente es imposible serlo. Liberal, yo creo que... No, socialista y católico. No, es que decía liberal y católico. Liberal y católico es complicado. Yo creo que no es una cuestión de elección personal, es una cuestión de formación. Y formación. Leer hasta que se te caigan las patas al suelo. Yo creo que quien cree en Dios sabe que la fe es un don. Por lo tanto, es él quien se le atribuye o no, y no creo que haga selección de por de izquierdas, por de derechas o liberales. Por eso no creo que sea antagónico en absoluto la fe con la política, porque además es un don. Ya está, te lo da quien te lo tiene que dar, y así lo dice la Iglesia. Segundo, hombre, la fe es un don, sí, la fe es un don. Y tú puedes estar buscándola toda la vida y no tenerla, y todo lo contrario. La fe se te da, ahora tú puedes perderla. Y puedes trabajar en ella. Es la parábola de los talentos. Claro, y puedes trabajar en ella, y luego ha habido muchos autores como Unamuno que estuvo toda la vida buscándola y no tuvo el don de la fe, y por lo tanto se declaró agnóstico con muchas dudas. Segundo, yo creo que hay que diferenciar entre el socialismo o el comunismo o cualquier otro sistema. Por cierto, en estos países ha habido países que democráticamente podemos considerar o criticar de haber sido muy deficiente o no, y que al mismo tiempo han sido católicos, te quiero decir. Y luego, respecto a las cuestiones pendientes de la Iglesia, yo creo que efectivamente a mí me gusta mucho el nuevo Papa. Yo creo que ha lanzado una serie de mensajes que eran necesarios, que acerca a la Iglesia al pueblo, que en definitiva es de lo que se trata, de que está con los que sufren, están con los que lo necesitan. Ahora es cierto que tiene una tarea importante que veremos si es capaz de hacer o no, y que yo creo que es difícil verla ni en 100 días ni en 4 años. Efectivamente, el tema del Banco Vaticano, efectivamente ahí hay una serie de cuestiones que están encima, como que
que se han planteado, no digo yo, que se han planteado dentro, el papel de la mujer o no, el papel del celibato o no, y bueno, y otra serie de cuestiones que yo creo que estarán encima de la mesa y que solamente ellos dentro de tendrán que llevar una decisión. No se puede tocar mucho, y lo del plan de la mujer como en sacerdocio es imposible. Es imposible, quiero decir, eso lo cerró Juan Pablo II hace 18 años con una carta apostólica que funciona perfectamente de aquí a la eternidad. Y no se puede tocar, no se puede reabrir ese debate. Es que hay que... Yo sé que dentro de la Iglesia se han planteado estas cuestiones. Sí, bueno, claro, en una parroquia... Y que estarán... No, de pero gente que ha salido... dentro de lo que es el Vaticano, de gente que ha salido a propósito del nuevo relevo y del nuevo Papa y de las cuestiones que dentro de la Iglesia y las distintas corrientes que hay, porque prueba de la diversidad política e ideológica es que dentro de la propia Iglesia hay distintas corrientes. Unas que tiran hacia un lado y otras que tiran hacia otro. Y yo no sé... Y una de quizás las cosas más importantes es el tema del Banco Vaticano, que vamos a ver cómo funciona y cómo sale. Pues desde luego lleva 100 días el Papa Francisco, le quedan muchos por delante, así que tendrá que poner orden en ese sistema organizativo y ver si con los años pues hay cosas que a lo mejor han dejado de ir por el camino más adecuado, por el camino más recto. Estaremos pendientes. En cualquier caso, Rubén, decía yo, tenemos que estar pendientes de los mensajes que nos van llegando. Empezábamos hablando de los 100 días del Papa Francisco y hemos acabado hablando si política y religión son prácticamente compatibles. Vamos, que hasta nos hemos imaginado a Rubalcaba saludando como Papa en el balcón. Me gustaría verlo, ¿eh? Sería una anécdota seguro. Nos llegan mensajes desde casa, nos dice Cristina González, que no se puede servir a Dios y al liberalismo al mismo tiempo. Los liberales están en perpetuo pecado. Otro mensaje. Uy, lo que te has dicho, Almudena. No me doy por aludida, ahora aquí me entra por ahí. A Juan también, a Juan mucho peor. Yo transmito la opinión, Almudena. César nos dice que algunos liberales quieren privatizar y desmantelar el estado de bienestar y recibir subvenciones públicas. Y por último, José nos dice que es él simpatizante y votante de Izquierda Unida y que es católico. Dios nos ama a todos por igual. Estas son algunas de las opiniones que nos llegan desde casa y ahora permítanme que les dé un buen consejo, porque comer es necesario, ya que el cuerpo está siempre gastando energía. Sin embargo, el sedentarismo y el exceso de comidas grasas hace que se produzca un desequilibrio entre las calorías ingeridas y las que necesitamos. Cuando esto ocurre, el exceso de calorías se acumulan en forma de grasa, y es que los excesos o se queman o se acumulan, y porque no es fácil quemar más de lo que consumimos, les presentamos lo que tengo en mi mano, Admagra Forte, un complemento alimenticio cuya función es favorecer la termogénesis, proceso en el que la grasa se convierte en energía. Una dieta equilibrada, un poco de ejercicio y 2 comprimidos al día de Admagra Forte, y adelgace con salud, porque le ayudará a adelgazar manteniendo la masa muscular. Pruébela ahora por tan solo 9,95, porque nunca cuidarse fue tan sencillo y además económico. Y para ayudarle en sus objetivos, además, Laboratorios Acta Pharma ha creado miplan10.com, donde le elaborarán una dieta a medida y obtendrá los mejores consejos. Recuerden, Admagra Forte con la garantía de Laboratorios Acta Pharma. Luis Serrano Pubul, uno de los mayores expertos de todo el mundo en biología de sistemas y biología sintética. Ana García, especialista en sacar en estos tiempos a 2 hijos adelante, sin ayuda de nadie. Doctora Celia Sánchez Ramos, mejor inventora mundial según Naciones Unidas. Porque no solo jugamos bien al fútbol, apoyemos de igual forma todo lo que hacemos bien. ¡Vamos, España! Movistar, compartida, la vida es más.
Un hotel en Barcelona. Sí, algo así, pero para dos. Venga, hombre, ¿algo más romántico? Vale. Esta me gusta. ¿Hay piscina? Uy, sí que la hay. Trivago compara entre más de 100 webs y encuentra tu hotel ideal al mejor precio. Hotel Trivago. Las viviendas más vulnerables a los robos son aquellas que tienen terraza o jardín. Los ladrones pueden entrar con mayor facilidad y sin que te des cuenta. Por eso, Securitas Direct ha creado un sensor que detecta al intruso antes de que entre en tu casa. Así, te sentirás siempre protegido. ¿Cómo? Los sensores de golpe se activan ante la más mínima vibración y el sensor perimetral detecta cualquier movimiento en el exterior de tu vivienda. Llama a Securitas Direct al 902 33 22 44. Por tan solo 99 € y una cuota de servicio muy asequible la tendrás instalada en 24 horas sin cables ni obras. Llama hoy al 902 33 22 44 y protege a los tuyos. Recuerda, 902 33 22 44. Les presentamos la mejor colección de canciones de amor de los 50, los 60 y los 70. Music of Your Life. 134 canciones de amor. Escuchará a todos sus artistas favoritos: Nat King Cole, Johnny Mathis, Patsy Cline, Andy Williams, The Platters, Bobby Vinton, Dean Martin, Elvis Presley, Do you miss me tonight? My love, my darling. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Podría pasar muchísimas horas y gastar cientos de euros intentando conseguir todos estos éxitos. Pero si llama ahora, podrá tener la colección completa Music of Your Life en 8 CDs por tan solo 69,95 €. Más barato y fácil que si las descargara. Pero esto no es todo. Si llama en los próximos minutos, recibirá el CD Están tocando nuestra canción, con 18 canciones más de regalo. Recibirá un total de 9 CDs con las 152 canciones más románticas de la historia. Pero espere, que aún hay más. También recibirá un DVD con todas estas leyendas de la música en concierto. 18 canciones de artistas tan importantes como Dean Martin, Frank Sinatra, Tony Bennett y muchos más. Y aquí está la mejor parte. Si usted no queda completamente satisfecho, devuélvanoslo y le reembolsaremos su dinero sin hacerle ninguna pregunta. Music of Your Life es una colección de un valor increíble. 8 CDs con 152 canciones, más un CD de regalo, más un DVD con todos estos artistas en concierto, más un libro de 28 páginas con la vida de los artistas, por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Además, recuerde que Music of Your Life no se vende en tiendas, así que llame ahora al número que aparece en pantalla y pida la colección. La reforma de la Administración va a permitir ahorrar 37.700 millones de euros hasta el año 2015. Se trata de eliminar duplicidades, de fusionar organismos, de acabar con fundaciones. Para que se hagan una idea, y es el ejemplo que ponía el presidente del Gobierno, ahora mismo, para pagar las nóminas de los funcionarios, la Administración Central tiene abiertas 4.800 cuentas en distintos bancos. Suponemos que eso acarrea una serie de comisiones, cuentas que el objetivo es dejar en 3
o 4. Sobre el papel, pues la letra no suena mal. Vamos a acabar con las duplicidades, vamos a poner una administración más accesible al ciudadano. Claro, el problema es cuando llegan las comunidades autónomas y dicen que no van a hacer caso y que no pueden obligarlas porque este informe solo son recomendaciones, y cuando el Gobierno dice que va a crear una oficina para hacer un seguimiento de las reformas, y al final estás creando otro estamento cuando se trata de anularlos o de acabar con los que ya hay, pues el tema es que realmente pinta bastante contradictorio. Rubén Lagarejo ha estado en la calle preguntando qué le falta, qué le sobra, o usted qué quitaría de la administración actual. El Gobierno propone una serie de medidas con el objetivo de ahorrar. Nosotros salimos a la calle para darle la tijera a los ciudadanos y que ellos nos digan qué medidas propondrían. Si dieran la oportunidad de recortar en administraciones y organizaciones, ¿dónde meterías la tijera? Es complicada pregunta. Yo creo que mancomunidades y muchas pequeñas administraciones de ayuntamientos a pequeña escala. Fundamentalmente la administración autonómica, que considero que es la que está estableciendo esas duplicidades terribles que tanto nos cuestan a todos, ¿no? ¿Ha podido usted escuchar las medidas que el Gobierno ha propuesto? Muy por encima, iban 2 días, sí. Muy por encima. Creo que son pequeñas, pocas, débiles. Me cortaría mucho en lo de Hacienda, cuando se va para la declaración de la renta, para todos esos, los ministerios tienen demasiado personal y además no atienden bien tampoco, pierden mucho tiempo. Aquí administración, la administración general, de ahí donde más se puede sacar, ¿no? ¿Solo a la general? Yo creo que cortándole a esa salíamos todos a flote. ¿Está el Gobierno tomando las medidas oportunas? Imagino que por lo menos interés pone, que sea o no ya. Ahí no me alcanza a mi saber. Pues recortando los sueldos de los ministros y el presidente del gobierno y la administración. ¿Crees que los sueldos que tienen hoy en día son demasiado altos? Creo que sí. No sé cuánto es exactamente, pero creo que sí, seguro. Tremendo. Bueno, pues dice, no sé cuánto es, no sé cuánto cobra el presidente y los ministros, pero sí es tremendo. Lo que es tremendo es que haya alcaldes de según qué ciudades que cobren el doble que ministros y presidentes del gobierno. Pero lo que todo el mundo coincide en que hay que recortar. De hecho, a raíz de esta ley de reforma de la administración, algún nacionalista catalán, un representante del gobierno catalán, vino a decir, bueno, pues nada, antes que suspender o suprimir los defensores del pueblo autonómicos porque ya hay uno a nivel nacional, ¿por qué no eliminan esos ministerios que ya no tienen competencias? Por ejemplo, dejaba caer uno de los cargos, no sé si fue el propio Artur Mas o algún miembro de su ejecutivo. ¿Y por qué no eliminan los 17 defensores del pueblo autonómico y los ministerios que no hacen falta? Claro. Por ejemplo. Buena idea. Yo os prometo que he intentado embaularme los 253 folios que tiene el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. No le recomiendo a nadie que lo haga, basta con leer el preámbulo, porque si tú lees el preámbulo ya te das cuenta que aquí no se está proponiendo en realidad nada. El lenguaje que se utiliza, además de ser el típico del economicismo típico de la socialdemocracia, porque se habla de superar crisis económica, de dinero, de economía, en ningún momento se menciona la crisis política, es que nos dicen que tenemos un sector público enano, que aún podemos crecer mucho más. Esto es lo que nos dicen en el preámbulo. Es más, justifican el gasto porque dicen que como todo va a gasto social, justifican los 3 millones de funcionarios porque es que dicen que hay pocos funcionarios, porque como casi todos son de sanidad, lo que no cuentan es que en España hasta el celador que empuja la camilla es un funcionario y hasta hace poco hasta los camareros en los paradores nacionales, ¿verdad? Es decir, esto es un timo. Esto que nos han presentado es otra de estas que no son ni reformas, porque con reforma se supone que vas a cambiar algo. Menudas vueltas se ha pegado Soraya para hacer lo único bueno que hacen, que es suprimir el Consejo de la Juventud de España, hombre. Que Izquierda Unida está diciendo que lo suprimen porque apoyó las movilizaciones en educación. Bueno, lo suprimen porque y que lo suprimen porque no lo pueden controlar. Eso es lo que dice Izquierda Unida hoy mismo. Era un pozo de subvenciones como tantos otros que hay y que no un organismo que no servía absolutamente para nada. Y yo, bueno, estoy de acuerdo con el análisis de Almudena en general. Yo pienso que eso es un nuevo brindis al sol de este gobierno. El mismo gobierno que ha aprobado 30 subidas de impuestos en 16 meses y que realmente no ha reducido el gasto público. Hoy mismo hay un artículo de Diego Sánchez de la Cruz muy interesante en un periódico. Que es liberal, seguro. Diego sí, es liberal.
Qué casualidad que me recomiendes un artículo de un liberal, Juan. Es un gran liberal, sí. Pero en cualquier caso es un artículo muy interesante ya desde el punto de vista simplemente técnico, porque va analizando una por una todos los dispendios, los gastos extremos que hay en la administración española y bueno, se ve claramente cómo no se ha reducido realmente nada. Y nosotros llevamos mucho tiempo denunciando que en España hay entre 250.000 y medio millón de empleados públicos que no son realmente ni funcionarios, sino que son gente colocada a dedo por los políticos en todos los niveles de la administración, desde la local hasta la autonómica y la nacional. Lo que son trabajadores digitales, de tú te pones ahí. Exacto, muy digitales ellos, ¿no? Vale. Bueno, pues simplemente con que se pudiera suprimir a unos 200 o 225.000 de estos señores que ni han hecho una oposición, ni son funcionarios, ni nada por el estilo, simplemente son colocados a dedo por los políticos, pues para pagar favores, para colocar afiliados de los principales partidos políticos, etcétera, ya se podrían estar ahorrando entre 15 y 20.000 millones de euros, que es más o menos 20.000 millones de euros lo que dice el señor Montoro, dijo el otro día, que habían ahorrado en gasto público en 2012. Pero que hay que tener en cuenta que de esos 20.000 millones que dice el señor Montoro, la gran mayoría son evitación de inversiones que estaban previstas y que ya no se van a hacer y no son realmente gasto estructural de las administraciones públicas, ni en salarios, ni en subvenciones, ni en entes autónomos. Lo que dices es que no están recortando, sino que están dejando de gastar dinero que estaba previsto y presupuestado. Efectivamente, realmente no están recortando en inversión, pero no están recortando en gasto estructural, en personal, en gastos suntuarios, en duplicidades y triplicidades y multiplicidades de administraciones de todo tipo. Y ahí es donde está realmente el problema, en que sobra gente, los ciudadanos ya no podemos tener tantos empleados. Es muy duro decirlo, puede sonar tremendo, pero no nos podemos permitir tantos empleados. Y yo pienso que lo lógico y lo ético sería empezar recortando de aquellos que están nombrados a dedo y que no responden a puestos realmente necesarios. Y permitirnos más parados. Bueno, es que de alguna manera, a ver, porque a los parados también hay que pagarles. Son empleos ficticios, porque son empleos que no deberían existir porque responden a la colocación digital, como tú decías, de personas en las administraciones públicas para pagar favores políticos, para colocar afiliados y que tengan un sueldo para luego realmente estar haciendo política, etcétera, no etcétera. Solo eso, es que está perfectamente cuantificado. Es que uno de esos puestos de trabajo destruye 2,8 puestos en la empresa privada. Está perfectamente cuantificado. Pero es que, bueno, vamos a ver. Al final este documento es un refrito de las medidas que llevan meses anunciándonos y realmente, bueno, vamos a creernos los 37.700 millones que dice el Gobierno, que ya es mucho creer, porque también nos tuvimos que creer los presupuestos generales del Estado, ¿verdad? Que luego se desplomó la recaudación, hubo que corregir todos los datos. En el fondo, si tú quitas todo lo anunciado, este plan solo recorta 6.440 millones en un trienio, es decir, 2.150 millones en un año. ¿Sabéis cuánto es esto? El 0,44% de los gastos que suponen el sector público. O sea, que es que no lo llamen reformita, que lo llamen me aburría un fin de semana y además creo otro organismo y sigo colocando amiguetes, porque al final esto, ¿sabéis de qué va? De seguir manteniéndose ellos en el machito. Yo te tengo que dar la enhorabuena por haber hecho el esfuerzo de leer el resumen. Yo todavía no he sido capaz de terminarlo. Lo que sí es verdad que asistí con gran expectación y con un esfuerzo enorme por tratar de entender el Consejo de Ministros, la rueda de prensa. Y yo lo más parecido que me estaba recordando ver a Santamaría explicando los criterios y de dónde venía el ahorro fue la última imagen de Cospedal hablando del simulado en diferido y de algo así. Absolutamente de acuerdo. Porque yo pensé que era yo la única que no estaba enterándome de nada, pero me di cuenta que la conclusión de todos los periodistas era ¿qué ha dicho? Más hay que por eso colocó el titular que quería colocar. Es decir, esta reforma supone un ahorro de tanto. En cuanto empezamos a preguntar, ¿pero ahorro de dónde? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué criterios? Lo que sí dijo ella, para tranquilizarnos a todos, que yo estoy ya mucho más tranquila, es que los criterios son europeos, por lo tanto no son sospechosos de nada. Pero, hombre, a mí me parece que hay que tener mucho cuajo cuando tú incorporas en tu ahorro el ahorro que supones que le va a retribuir al ciudadano. Es decir, de esos 37.000, más de la mitad, según explicaciones de la propia vicepresidenta, es un ahorro para el bolsillo del ciudadano. Cuidado, es decir, que no es un ahorro tuyo, pero ya te lo has computado. Segundo, incluyes en ese ahorro cosas tales como el coste de oportunidad. Perdón, o sea, era una cosa que no entendía nadie. Tercero,
más de la mitad de ese presupuesto, además del ahorro del ciudadano, era sobre la reforma del empleo público que ya está hecha. Por lo tanto, cuando yo empiezo a deshojar la margarita, me quedo en cero, exactamente en cero. Y sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque mira, una reforma de la Administración tenía que venir completada o complementada por 3 piezas del puzzle básicas que todavía no están aprobadas. La última reforma de la Administración local, que todavía está ahí, esa sí es importante, ¿eh? Cuando estamos hablando de la limitación o no el sueldo de los concejales y de los alcaldes, que entre ellos... Claro, pero eso no está aprobado, es decir, eso no está ahí. Ahí es la única medida que a mí me ha gustado mucho y es porque quieren reforzar el papel de los interventores municipales. Un minuto que termino, Almudena. Entonces, esa pieza es fundamental porque tenemos más de 8.000 ayuntamientos y corporaciones locales. Y esa no está dentro de la reforma, esa está aparte, se tiene que tramitar y se tiene que aprobar. Pero ella ya cuenta con que los efectos de esa reforma que no está aprobada van a ser X. Segundo, el informe de duplicidades, que tampoco todavía está aprobado, que eso es lo mollar. Eso es lo mollar. Y ahí se necesita sí o sí la colaboración de los distintos niveles de la Administración. Porque no nos engañemos, el menor coste está en la Administración estatal, el mayor coste está en la autonómica. Y cuando el Gobierno nos dice o nos quiere decir a los ciudadanos que no tiene mecanismos para hacer cumplir a las comunidades autónomas esta serie de recomendaciones, es una farsa. No, está poniendo el dedo en la llaga, porque claro, el problema es que tenga tiene voluntad. España no es que la señora Soraya Sáenz de Santamaría haga un informe muy bien intencionado donde hable de economía, es que el problema que tenemos no es una crisis económica, es una crisis del sistema político. Tenemos un sistema político que no permite que el Gobierno central le diga a la Generalitat de Cataluña lo que tiene que hacer. Pero podría sí o no, Almudena, que no lo va a cumplir. Pero puede sí o no hacerlo, si quiere. No, no puede hacerlo. No puede hacerlo tenemos por la tal vía... sistema ya organizado, tan corrupto el sistema, que Pero es una imposible, cosa, si no hay división de poderes. A la gente que está en casa, si el Ejecutivo quisiera, puede hacerle cumplir, ¿sí o no? No. Sí. Sí, sí. No. Sí, hombre, sí. Dime cómo. Tiene en su mano muchísimos instrumentos jurídicos de aplicación desde la Ley de Estabilidad. Mira, y si usted no cumple, yo no te va... que se han incumplido, Perdóname, sentencias del Constitucional que se incumplen sistemáticamente. Fenomenal, pero se pueden hacer cumplir si hay voluntad. Otra cosa es que no hay voluntad de hacerlo. Esto es tan sencillo como decirle a una comunidad autónoma, usted tiene que cumplir la Ley de Estabilidad, sí o sí. Sí, porque además es un mandato de Bruselas. No es que no haya voluntad. Si usted no cumple, no va al FLA, no le doy 2.000 o 3.000 millones de Mira, euros. por ejemplo, se propone suprimir los defensores del pueblo autonómicos. Sí. Bueno, pues el PP en Andalucía en contra, el PP en Valencia a favor. Pero es decir, es una cosa transversal porque el problema que tenemos no es un problema del sistema político y pensar que los que han creado el problema van a traernos la solución es el gran error de todo. Ya, pero me refiero que se puede. Qué difícil es ser de Partido Popular en estos momentos. Nadie, en cuanto sacan cualquier cosa que saquen, siempre habrá, no digo tú, sino mucha gente dispuesta a desmontar a la primera de cambio. Es lo que tiene gobernar. Es lo que tiene gobernar mal. Claro, es lo que tiene gobernar con estatalismo. Es una frase que me da ni por. Es lo que tiene gobernar con estatalismo. No digas lo que tiene, hombre, por Dios. Si en estos 18 meses hubieran tomado medidas que hubieran hecho lo contrario a lo del gobierno anterior, probablemente no tendrían ahora esa contestación y esta desafección tan grande. Pero lo que hizo Rajoy fue llegar a la Moncloa, sentarse a los mandos y pisar el acelerador sin cambiar el rumbo. Eso es lo que ha hecho. Bueno, vale, pues hemos estado de estos 18 meses, este grupo, sobre todo, de todos los grupos de comunicación que hay en España, sobre todo este grupo diciéndoles no era el camino, no vamos a cambiar, no vamos a tal. Bueno, pues es la primera vez que nosotros hemos visto en el Partido Popular, en este caso en el Gobierno, un pequeño paso en la dirección lógica y racional. Es decir, poner racionalidad donde antes no la había. Eso significa que antes era irracional. Lo que había era una padraña, efectivamente, un sistema estaba mal montado. Bueno, ahora se viene a poner racionalidad. Con poquísimo, sí. Con 700 y pico millones creo que en el primer año, también. Es que apenas se cuantifica. Sí, por eso te digo que es muy poco, pero es un pequeño paso. Un pequeño paso para nosotros. O sea, que tú crees que para el año 2025, un gran paso. No, más o menos para el 2025 habremos dado un paso. No. He dicho que es un pequeño paso, pero es el primer pequeño paso para ponerse a andar. Hay mecanismos absolutamente claros para obligar a una comunidad autónoma a cumplir. Sí. Absolutamente claros. Sí, sí. Lo único que pasa es que dependen de la voluntad política
dependen de un gobierno fuerte, que parece es mentira, porque tenemos un gobierno con mayoría absoluta en el Parlamento. En todos los órganos además institucionales. Pero no lo voluntad parece. política no pueden tener desde el momento en que de los 800.000 afiliados del Partido Popular hay una enorme cantidad, no sé exactamente cuántos, que viven de esas administraciones autonómicas y locales. No, te estás equivocando, en toda estás España. equivocando con el Partido Socialista. No, bueno, el Partido Socialista también, por supuesto, ambos, pero si son el mismo partido. No es lo mismo. No es lo mismo. Es un régimen de partido único bicéfalo. Esto jamás lo hubiera hecho el Partido Socialista. Jamás esta pequeña reforma presentada. Hoy en la Gaceta, Fernando Díaz Villanueva, que es una bestia liberal, como todo el mundo sabe, ha hecho un análisis que se llama La reformilla de don Mariano. Bueno, pues ya Fernando... Lo que me extraña es que le haya llamado don Mariano. De don Mariano. Porque como es muy dado a usar motes para todo el mundo... Sí, lo que pasa es que, tiene un director... claro. Vamos a ver, yo... Un foco que me ilumina. Tiene un director que ya le ha dicho, Fernando, bestia, céntrate y llámale de don a todo el mundo. Permíteme que te diga que tienes razón en una parte, es decir, hombre, el consuelo de los tontos, ¿no? Más vale algo que nada. Pero cuidado. Yo no he dicho eso. No, me refiero, has dicho, oye, es insuficiente, pero algo es algo. Pero es consuelo de tontos. No, pero ahora yo voy a explicar, el consuelo de tontos es mío, es opinión mía, es opinión mía, es opinión mía. Digo, yo estoy de acuerdo en que efectivamente mejor algo que nada. Ahora, ¿sabes lo que me preocupa? Que no han tenido ninguna ocasión mejor que esta. Eso del coste de oportunidad que la señora Soraya Sáez de Santamaría ha visto, no había ninguna ocasión mejor histórica para realmente plantear una reforma en profundidad. ¿Por qué? Porque la llevaban los grandes partidos en todos sus programas electorales. El Partido Socialista llevaba en su programa electoral una reforma de la administración. La ciudadanía estaba absolutamente convencida y concienciada por las dificultades económicas de que esto había que terminar con ello. Es decir, no ha habido ningún momento histórico mejor para hacerlo, pero no solo eso, nos lo habían prometido. Dijeron que primero íbamos a esforzarnos los demás, pero que después el mensaje ejemplarizante iba a venir por parte de ellos. Por cierto, lo acaba de decir otra vez Soraya Sáez de Santamaría, ha llegado el momento de que los políticos nos ajustemos. Perdona, año y medio después, y un sacrificio que se sustancia ¿en qué? En nada. En nada. Entonces, permíteme que la ciudadanía diga, esto es una tomadura de pelo. Usted ha reunido a una serie de expertos expertísimos durante 6 meses. Bueno, lo de las comisiones de expertos ya sabemos. No, pero es que yo creo que hay expertos de verdad. O sea, ahí no tengo ninguna duda, Almudena. Pero mira, el problema es que se les deje hablar o no. Sinceramente, para hacer la reforma política que es necesaria, si es que no hace falta tanto experto, si es que no podemos permitirnos 17 parlamentos autonómicos, no podemos permitirnos una estructura territorial del Estado que ya no es que sea inviable económicamente, que lo es que es inviable políticamente. Pero esa es la necesaria. Esa es la reforma de la estructura territorial del Estado. Mira, yo pondría una reforma administrativa. Es que a lo mejor lo que hay que ir es a un proceso constituyente, visto el fracaso de la Constitución del 70. No, es que es algo de voluntad política. ¿Por qué no se pueden solucionar? Esto es como lo del paro estructural, que no hay paro estructural, que no existe, que España no es peor estructuralmente, que no. Pero no me vengas que cambiar un poquito. Tú quieres volar y estamos enterrados en arenas movedizas. No, yo no quiero, vamos a ver, que no. Yo quiero hacer una pregunta. Os quiero hacer una pregunta, por quiero favor. es que se abra un proceso constituyente para que en España haya división de poderes, haya libertad política. Queridos Reyes Magos. Bueno, pero ¿sabes cuál es el problema? Conformarte con que Soraya Sáez de Santamaría salga sonriendo en una rueda de prensa cuando lo que nos está vendiendo es humo. Que no es humo, que es absoluto. Sí, perdona. Te quería preguntar a los 7 millones de parados. Perdona, te quería preguntar. ¿Soluciona esto los 7 millones de parados? Sí, no, yo le quería preguntar, porque por ejemplo, suena bien, a mí me parece bastante insignificante, pero suena bien cuando dice vamos a eliminar, reestructurar, reorganizar, adelgazar, fusionar, llámalo suprimir X, 90 59 organismos. ¿Alguien ha visto la lista de los 59? ¿No se habían suprimido ya el año pasado? No, pero un momento, pero Porque el año pasado ¿alguien se ha percatado en ver la lista de esos organismos que son, qué presupuesto tienen? No hay pero no solo eso, es que hay no hay nada organismos, realmente costoso. la mayoría de ellos hay organismos que anunció el Ejecutivo anterior y que como no se van a cumplir porque además no hay presupuesto para ellos, directamente se eliminan y además se quitan de en medio un problema que no iba con ellos. 2, hay organismos que figuran ahí que si tú te vas al registro cuentan con 1 o 2 empleados, como mucho.
Y luego hay otra serie de organismos importantes y serios, hablamos del CIEMAT, hablamos del tal, que lo que van a hacer es refusionarlos, reorganizarlos. Y además lo que están haciendo es realmente echar balones fuera, porque lo que están haciendo es no atacar lo realmente importante, que es, por ejemplo, la eliminación de las competencias impropias de los ayuntamientos. Es que eso está en la reforma de la administración local. Es increíble que durante los años de burbuja, durante los años en los que fluía el crédito de una forma absolutamente desaforada en este país, y cualquier pequeño ayuntamiento de 2 o 3 mil habitantes tenía una capacidad de endeudarse por valor de millones y millones de euros, pues los ayuntamientos han asumido, miles de ayuntamientos, enormes cantidades de competencias impropias y se han instalado en una inercia de gasto que es verdaderamente imposible. Yo creo que eso tiene que desaparecer, como también muchos de los ayuntamientos de menos de 1000 habitantes, ¿a dónde van? A lo mejor habría que fusionarlos en organismos comarcales que pueden ser mucho más eficientes y costar mucho menos dinero. Hay que recordar, y lo ha aludido ya Almudena, que es que el gobierno sí que anunciaba hace ya unos meses la supresión de 27 empresas estatales, que me ha venido a mí a la cabeza, entre ellas una que se dedicaba a promocionar la tortilla de patata. Sí, pero hasta 3.500... Esa no, por favor. Pero hasta 3.500 empresas públicas de todos los niveles de administración, pues... ¿Cuántos empleados tenía esa fundación, la tortilla de patatas? Tres primos y 2 amigos, seguro. Algún cuñado de alguien que ya lo habrán recolocado en otro sitio, tenía un director, supongo. El chofer del director, no te dejes al chofer del pero 5 o 6 Estoy buscando los empleados de la tortilla, fijaros una cosa, lo que te voy a dar una buena noticia, Juan. Eso que dices tú de las competencias impropias está contemplado en esta propuesta. Quieren quitar las competencias de sanidad y educación a los ayuntamientos dentro de 5 años, ojo que no es ahora, es dentro de 5 años para pasarlo a las comunidades autónomas. Y solo esas, Pero es que aquí yo voy a volver a una cosa que suelo decir, es que estamos empezando a construir la casa por el tejado. El municipio es la administración más cercana al ciudadano. Además es una administración política que se conforma de forma natural por la voluntad de las personas. Lo están haciendo al revés. Lo que es artificial y es el tapón, que además se crea en 1978, son las autonomías. Si estos señores realmente quieren reformar la estructura territorial del Estado y hay alguna buena medida, como devolver el poder a los interventores municipales, que deberían aplicarlo a todo, sería empezar por las comunidades autónomas, porque esa es la madre del cordero, no los ayuntamientos, que puedo coincidir con Juan, ¿verdad que salga Soraya en una rueda de prensa y diga, acabamos de queridos varones, se acabó la fiesta. Acabamos de cargarnos a las comunidades autónomas. ¿Y Sanresita? Pero si es el partido... Pero es que tú me das a elegir entre que salga y diga, queridos varones, se acabó la fiesta, o lo que está haciendo ahora, que sale y dice, queridos parados, ahí vais a seguir. Perdona, pero si yo creo que además no es incompatible lo uno con lo otro, cuidado, porque la comunidad autónoma, ¿para qué podría ser, por ejemplo, muy interesante? Pues, jolín, en una economía de escala, la centralización de las compras centralizadas a nivel administrativo para eliminar los 27 pasos y demás, la comunidad autónoma podría ser muy interesante. Sin poder efectivamente legislativo. Me refiero. ¿Para qué? Para eliminar todas las trabas burocráticas, para eliminar todas las trabas, es decir, para tener una comunicación directa y hacer efectivamente hacer economía de escala. Podría centralizar las compras para que haya competencia tributaria, para que la gente vote con los pies y se establezca en una comunidad o en otra. Claro, eso en origen, porque ahí la origen capacidad legislativa a las comunidades autónomas. Es decir, otra vez los 17 parlamentos, no hay que con los 100 y pico no hay que eliminarlo. Es decir, es darle mira, si fuera como el Parlamento de Texas, que se reúne una vez al año y no cobran un euro, me parecería estupendamente. Pero es que realmente Estados Unidos no a los tejanos que viven de maravilla. Absolutamente nada, no me preocupa nada por eso. Es que Estados Unidos no tiene un problema territorial y nosotros sí que lo tenemos. A nuestro pesar. Desgraciadamente, y pensando que viene parte todo de una mentira, tenemos un problema de integración con Cataluña, el País Vasco, aparte alguna cosa de Galicia, Andalucía se suma con el café para todos y empieza de aquello a... Hay que ver, yo he intentado buscar soluciones y aquí no salen más que problemas. Por eso, es una cuestión. Oye, hemos dado soluciones. Bueno, pero pocas, ¿eh? No, ¿qué habéis dado soluciones? O sea, yo hasta he propuesto un proceso constituyente. Hay una solución más, cargado la reforma, os habéis cargado la reforma. ¿Qué reforma? ¿Lo ves? Os voy a contar yo la solución. Bueno, nos la va a contar Rubén más que nada, porque al final lo que cuenta es el sentido común. Y muchas veces vemos como los políticos optan por lo difícil, cuando a lo mejor a la gente de la calle se le van ocurriendo cosas fáciles. De hecho, creo recordar que el gobierno abrió un portal para que la gente enviara sugerencias para la reforma de la administración y la gente debía mandar muchísimas, pero yo no sé si las han hecho caso. Yo, desde luego, en las redes sociales estoy viendo cómo gente propone lo que en su opinión son soluciones y yo no sé si tienen recorrido o no lo tiene, Rubén.
Nos llegan mensajes, nos llegan propuestas y nos dice, por ejemplo, Noemí Noguerol, que cuanta menos administración haya, mejor para el ciudadano. Otro mensaje más, Marius Barracus nos dice que todo lo que lleva la palabra social es una estafa, un robo, un timo, un crimen, un atentado contra la libertad y la propiedad privada. José nos dice que la reforma de la administración es dolorosa pero necesaria, pero que hay que estudiar bien qué es lo que sobra. Y por último, Mejillo Libertario nos dice que cualquier ama de casa sabría en dónde recortar la administración pública. Tanto estudio y tanta historia es un paripé. Pues esto es algo que vemos muchas veces, ¿eh? Una comisión de madres con una lista de lo que hay que recortar y vas a ver tú esos 37.000 millones en qué se convertían. El canal de fútbol, de pago, seguro. Es lo primero que... En los ministerios. ¿Ah, que hay canal de fútbol en los ministerios de pago? No, me refiero a una ama de casa No, que lo le que dices, le oye, hay que recortarían reformar. Dices, una ama de casa diría, el canal de fútbol. Seguramente sería no, ama de casa de fútbol, pero vamos a ver. No, eso no te lo recortaría. Sería mucho más sensata Eso ella no que te lo los recortaría, pero políticos. te voy a decir por qué, por pura matemática. Si tiene que bajar el padre y el hijo al bar cada semana a ver un partido, lo que te cobran por el refresco y por el pincho le sale más caro que el canal de fútbol. Eso no te lo quitaría. Hombre, el sentido común y el sentido común lo que nos marca es ir avanzando también temas, porque se nos echa a las 3 de la tarde encima, que es cuando acaba este programa y empiezan las noticias. A la salida de prisión, Miguel Blesa decía: quiero un juez imparcial. ¿Existe la justicia ciega? ¿Existen los jueces imparciales? Sin ir más lejos, el juez que mandó a prisión a Blesa, no una, sino 2 veces, que por cierto la Audiencia de Madrid ha declarado nula la apertura de esa causa contra Blesa. El juez Elpidio José Silva tiene una cuenta en las redes sociales. Enseguida vamos a ver algunos de esos tuits. Garzón, que ya no es juez, ahora es juez, está inhabilitado. También tiene una cuenta, aunque está inactiva. Deja claro que todavía no está activa, así que suponemos que el juez en algún momento, el exjuez ya, retomará o empezará su odisea en Twitter. El juez Gómez Bermúdez, también uno de los más mediáticos, su mujer publicó su biografía, La soledad del juzgador. Los jueces, que sí, que entendemos que son personas y que tienen los mismos derechos que todo el mundo, deben estar menos expuestos mediáticamente que el común de los mortales. Ahí estamos viendo algunos tuits de esa cuenta de Elpidio José Silva, que es el juez que abrió esa causa contra Miguel Blesa. ¿La mujer del César tiene que ser... Bueno, ¿y parecerlo también? La mujer del César lo que debe ser en este caso es independiente del poder político, del poder ejecutivo y del poder legislativo, cosa que no sucede en España. Y luego, que sea mediático o no un juez, yo creo que no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que el juez aplique o no la ley. Hemos hablado en este caso, por ejemplo, el juez Garzón, que se montó tanta escandalera cuando le querellaron por prevaricación. Bueno, es que este señor vulneró las escuchas entre abogado y cliente. Lo que pasa es que vivimos en un país que, al no haber división de poderes, todo lo convertimos en Real Madrid o Barcelona, tigres o leones, conservadores o progresistas. Y nos situamos del lado no en función de lo que dicta la ley y lo que dicta la justicia o lo que dicta el derecho, sino en función de lo que nosotros queremos que resulte de un procedimiento. Yo creo que los jueces, hay muchos, hay que decirlo, que trabajan muy bien, pero esos suelen estar en primera instancia. Y luego, pues hay una serie de políticos que ocupan cargos de magistraturas en la justicia que no funciona. Estamos hablando de que la inmediatez de la justicia en España es prácticamente un chiste. Ponga usted hoy una demanda, por ejemplo, por vía administrativa, que igual dentro de 10 años, 15, si tiene suerte, tiene una resolución judicial. Y estamos hablando de jueces que en algunos casos, no en todos, se han convertido en dictadorcitos dentro de su juzgado. Estamos asistiendo también a que gente que es imputada se entera de las imputaciones por la prensa sin que se exija responsabilidad al juez, que es el máximo responsable de su órgano jurisdiccional. En definitiva, que el problema no es si los jueces salen o no en la tele, sino que no hay separación de poderes, no existe la división de poderes y por tanto no hay independencia judicial. Pero por ejemplo, ese tuit del juez Elpidio: acoso institucional, depuraciones encubiertas y desmoralización general son los caballos de batalla del Estado democrático contemporáneo. Podemos leer entre líneas, porque
Este Twitter es personal, esta cuenta es personal, pero claro, dado la situación del juez, podríamos entender que se siente acosado. La verdad es que el juez está en su perfecto derecho de opinar, como cualquier ciudadano, pero la verdad es que no parece muy compatible con la magistratura, con la alta magistratura que representa el hacer este tipo de cosas. A mí la verdad es que me ponen enfermo muchas veces las sentencias judiciales que son prácticamente literatura. Yo le pediría a más de un juez en nuestro país que se dedicara a montar su propio blog o a escribir ensayos, porque hay algunas sentencias que prácticamente pues parece como que quieren, no sé, reescribir ellos las leyes o hacer eso, literatura narrativa a veces en... ¿Os acordáis del juez aquel que comparó a los políticos con los burros y pedía perdón a los equinos? Sí, bueno, pero sí, hay algunas tradición, hay mucho vedetismo en la carrera judicial y yo creo que un juez debería ser una persona gris, opaca, no demasiado conocida y que se dedicara pura y exclusivamente a aplicar la ley. Y luego, por otro lado, las leyes deberían ser relativamente pocas, deberían ser muy claras, deberían ser muy poco sujetas de interpretación, deberían ser muy fáciles de comprender por todos los ciudadanos y desde luego la proliferación legislativa que tenemos en España y a nivel mundial, porque es un fenómeno de nuestro tiempo, es excesiva y claro, va al mismo paso que va la proliferación del Estado como hiperestructura que nos asfixia, que nos agobia, que nos impone normas ya hasta para las cuestiones más elementales de la vida de cada día. Eso es lo que no puede ser y desde luego necesitamos una justicia completamente independiente, una justicia en la que, por ejemplo, creo que el Tribunal Constitucional no tiene razón de ser, debería desaparecer. Hay países, por ejemplo en los Estados Unidos, donde la constitucionalidad de las leyes la controla la justicia ordinaria de una manera difusa, todo el sistema judicial lo hace, Supremo, simplemente con una sala del Supremo sería más que suficiente. Y luego lo que no es de recibo es que los grandes órganos de la carrera judicial estén politizados, estén nombrados por el Poder Legislativo, cuando además sabemos que el Poder Legislativo responde a un sistema electoral que perpetúa en el poder al partido único bicéfalo, como decía anteriormente, que tenemos en España. Verdaderamente no tenemos independencia judicial. Todo el mundo dice que la justicia termina en las audiencias provinciales, que de ahí para arriba todo es política y lamentablemente yo estoy de acuerdo con eso. Perdonadme que haga un alto en el camino porque al principio de este programa contaba yo un poco en tono de chanza ese periplo que está siguiendo a lo largo del mundo Edward Snowden, la persona que filtró el espionaje de conversaciones de correos electrónicos y de información divulgada por la red para escapar de esa orden de extradición que había mandado Estados Unidos a Hong Kong. Se supone que ha hecho escala en Rusia y que su destino podría ser Cuba o Venezuela. En este periplo le está ayudando Wikileaks y Julian Assange. ¿Quién es el abogado de Julian Assange? Baltasar Garzón. Y Baltasar Garzón, en un comunicado de Wikileaks en el que confirman que están colaborando con Snowden, viene a decir algo así como que el equipo legal de Wikileaks, del que es el máximo representante, y yo, o sea, que reconoce él mismo su interés en preservar los derechos de Snowden y de protegerle, con lo cual no podríamos descartar que Garzón vaya a asumir la defensa legal, visto esto de Edward Snowden. Pobre Snowden. Dice el equipo legal de Wikileaks y yo estamos interesados en preservar los derechos de Snowden y protegerle. Díselo a Assange, que sigue ahí en la embajada de Ecuador. No, la verdad es que todo esto es muy lamentable. Yo sigo pensando que Edward Snowden es alguien a quien debemos estar muy agradecidos, como ha dicho, pues por ejemplo, el congresista Ron Paul en Estados Unidos, y yo estoy de acuerdo con él. Debemos estar muy agradecidos por las... No vamos a hacer un debate de Snowden, Juan, perdóname. No vamos a hacer un debate de Snowden porque ya lo hicimos la semana pasada y las cosas no han cambiado tanto. Estamos debatiendo sobre jueces estrella y en este caso pues la noticia venía muy a colación porque habíamos mencionado. Hay una pequeña contradicción en lo que tú has dicho en el discurso de antes, cuando has empezado. Los jueces tienen derecho a manifestar su opinión como cualquier otro ciudadano. No exactamente, porque ya sabes tú que hay ciudadanos que no pueden manifestar su opinión, en este caso, pues militares, por ejemplo, no pueden y además incluso no deben. Y luego has dicho, pero lo ideal sería, o sea, que necesitamos una justicia independiente y que el juez debería ser una persona gris, opaca, tal. Es claro, y no politizada. Si tienen derecho a expresar su opinión y tienen derecho a unirse en asociaciones profesionales y tienen derecho a expresar y a ser políticos si quieren, va en contradicción con la idea de que puedan ser al final unos jueces grises. Puede haber conflictos de intereses y hay que delimitar muy bien las zonas, evidentemente. Claro, pero esa zona es muy complicada. En el caso de Garzón es complicadísima. En el caso de lo que hemos visto ahora, cualquiera que se... lo que le pasa al Pidio José Silva es que ha hecho, y estoy de acuerdo con la audiencia provincial en ese punto, ha hecho una causa general contra Miguel Blesa, que también incluía a Díaz Ferrán como causantes de la crisis y quería tal. Pero la idea no era mala, es decir, todos vemos que
hay ciertas irregularidades que pueden ser delictivas en el caso de venta, fíjate, bueno, preferentes. Eso es otro caso además que se juzgará en el futuro. En el caso de conceder créditos a personas insolventes muy notoriamente, además, sin los informes correspondientes, cuando estás además administrando un caudal que es público, en este caso sobre todo de las cajas. Entonces, con todo eso, el juez Silva pretende una cosa, pero la justicia, es decir, la letra de la ley, es lo que le impide. O sea, lo que la audiencia provincial le dice, no se puede reabrir el caso. Efectivamente. No le están diciendo, no, es que sea culpable Miguel Blesa o deje de serlo. Es que no puede reabrir el caso. José Antonio, pero es que contra Silva no, vamos a ver, es que hay que entender las cosas. No se puede juzgar a dos personas, a una persona dos veces por lo mismo, ¿verdad? Yo lo entiendo muy mal, es que tengo una cabecita últimamente. Déjame argumentar porque creo que no tienes razón. Que tú escribes en este periódico. Efectivamente. Pues eso, efectivamente. Y escribiré mi cuidado. opinión en libertad, como me deja siempre el director. Pues a lo mejor acabas publicando en la Gaceta de Tombuctú. Ay, qué malo. De Murcia, Así que ya no puedo decir yo porque creo que el señor Elpidio Silva... Vamos a ver, es que el problema... porque te dejo yo. Claro, efectivamente. Pero ten cuidado. Mira, te lo voy a contar. Es que acabas de decir que el juez sabe cómo probar... A ver, que me voy a poner seria. Podemos saber muchos que tal persona ha cometido tales delitos. Y voy a poner un ejemplo que por supuesto no tiene nada que ver con Elpidio Silva, lo digo para no vais de demagogia. Se llamaba Al Capone. Todo el mundo sabía que Al Capone era el jefe de la mafia, pero Al Capone lo tuvieron que trincar por defraudar a Hacienda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en derecho no basta con saber, con intuir, tiene que haber pruebas y tiene que garantizarse además la tutela judicial, efectiva del reo. ¿Sabes quién le trincó? Pero no le trincaron. Sí, pero no le trincaron por asesinatos porque la justicia no le podía trincar porque resulta que no había pruebas contra él. Pero si aquel fiscal es su abogado defensor... ¿Qué dice la Audiencia de Madrid? La Audiencia de Madrid lo que dice es que se ha abierto una causa general contra el señor Blesa, del cual yo no conozco de nada, como no conozco nada al juez Elpidio. Se ha abierto una causa general buscando de alguna forma retorcer el derecho para que a lo mejor aquello que todos podemos saber, intuir o que el juez cree, convertirlo en una decisión judicial. Y eso es gravísimo porque rompe absolutamente la justicia y el derecho. Vamos a ver que estamos hablando de que la Fiscalía está estudiando abrir diligencias por prevaricación contra este juez. Vamos a ver. Bueno, Cristina, no, la Fiscalía es la que trincó Al Capone. Se planteaban las declaraciones de Blesa cuando salió de prisión, decía yo quiero un juez imparcial. ¿Existe la imparcialidad? ¿Se le puede exigir imparcialidad? Mira, te diré que a mí por las redes sociales uno de los tuyos, lo digo porque usa la misma expresión, dice que eso de hablar de imparcialidad, que quien piensa así vive en los mundos de Yugi, que es una expresión que tú sabes mucho. O sea, no se puede pedir a un ser humano que es subjetivo objetividad, porque va en contra. No existe en el periodismo, no existe absolutamente nada, te quiero decir, porque todo pasa por un matiz que es personal. De la misma manera las leyes de toda la vida de Dios se interpretan, por eso hay abogados y hay en fiscales. derecho romano se aplican. Ojo, que esto no es el derecho continental. Afortunadamente hay cabida la interpretación y por eso es lo que se ha cargado el derecho en España. ¿Cómo que afortunadamente? Sí, pero eso es la negación del derecho, es el uso alternativo del derecho. Juez interpreta la ley como él considere. Yo creo que lo que no puede ser interpretable es si se demuestra que hay un delito, que haya tal pena. Lo que no puede ser taxativo es a lo que tú consideras delito, que entran en consideración cosas muy ambiguas, como la intención, el dolo, las circunstancias, es decir, no, afortunadamente, porque así todos estamos en las mismas reglas del juego. Yo recomiendo a todos nuestros espectadores, porque es que hoy hay un artículo fantástico de Fernando Barea donde hablan, a la luz de esto de que decíamos, de si es objetivo, ¿no? Que estamos ante el Ejecutivo con mayor fuerza de toda la democracia. Evidentemente no hay objetividad, es decir, tenemos, obviamente, aparte de sus 185 diputados, 11 de las 17 comunidades autónomas, la mayoría de los ayuntamientos, pero no solo eso, estamos dentro del Poder Judicial, han conseguido poner a su gente dentro del Tribunal Constitucional, en los defensores del pueblo, en el Consejo de Estado, en el Tribunal de Cuentas, al frente de la red eléctrica, en la Fiscalía General de Estado y en el Banco de España. Pero es eso decir, pasa siempre que hay un cambio de gobierno. No, siempre, cuidado, hay algunos casos en los que nunca
jamás había entrado un exministro, exsecretario de Estado, exdiputado o exasesor. O sea, no siempre se ha hecho lo mismo. Es gente de la cuerda, aunque no haya ocupado altos cargos. No, bueno, pero en este caso, es decir, estamos ante un gobierno que está al frente de todas las administraciones e instituciones de este país. Oye, de manera democrática, es decir, porque consiguió la mayoría que consiguió en unas urnas y que los españoles le quisieron dar. Pero ante esta situación, es decir, a mí me gustaría entrar en un escenario del sentido común. Un juez siempre ha tenido presiones y ha sufrido presiones. De la misma manera que un periodista de investigación, cuanto más te acercas al poder, sufres presiones. Y es así, pero por eso estamos conformados como contrapoder. ¿Me parece bien o me parece mal que un juez hable? Depende. Porque es que a lo mejor en determinados casos, si un juez no es quien levanta la liebre, nadie sabe a la presión que está sometido. Ahora bien, que esa queja popular y pública debe ir acompañada con una queja frente a quienes te tienen que defender, que es el CGPJ, y sustentada y sustantivada para que te puedan defender. Un organismo politizado por completo como es el Consejo General. Yo lo que quiero es que un juez, vamos a ver, ante el caso Nos, caso sensible donde los haya, caso Gürtel, caso, es decir, donde estás tocando las más altas instancias del poder, todos los jueces, y no eran jueces que anteriormente podríamos haber dicho que eran muy mediáticos o jueces estrellas, han denunciado en intervenciones, en coloquios, en conferencias, las presiones que han... Pero si es que es de lógica, cuando resulta que tu ascenso como juez depende de que te pliegues a la voluntad del poder político, ¿cabe mayor presión que esa, acaso? Bueno, yo creo mucho en la independencia de nuestros jueces, no pues en los altos cargos. Estás muy navideña porque al final el ascenso y no quedarte en el pueblo que te tocó como primera instrucción va a depender mucho de que te vayas plegando a las voluntades que te dicta tu superior político. Esto es así en la judicatura, porque está absolutamente politizada. Ahora, cuidado, perdóname un segundito que te interrumpa, porque antes hablaba de un caso y yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, una cosa es esto, otra cosa son determinados personajes que al final son mediáticos. Y el problema y el peligro es cuando un juez comete errores en el procedimiento o en la instrucción. Y consecuencia de eso está en que al final es mucho peor el remedio que la enfermedad. Porque gente que puede tener responsabilidad, es decir, yo no creo en las justicias, en las condenas ejemplarizantes, no creo en los cabezas de turco, creo en un sistema de derecho que sea igual para todo el mundo. Respecto del caso Blesa, este señor tiene muchos procedimientos abiertos a los que va a tener que dar muchas explicaciones. El caso del Pidio no es por el tema de las preferentes ni por la fusión, es por dos cuestiones concretas que se tendrán que resolver. La compra del Banco de Florida, efectivamente. Y no se nos olvide, Ana, yo no soy jurista, pero lo que sí he escuchado con juristas que he podido hablar de una y otra tendencia de los dos, es que decretar una prisión condicional o incondicional es una medida dentro del derecho excepcional que se hace siempre y cuando se cumplan 2 o 3 requisitos y que eso tiene que estar suficientemente justificado. Y parecía, según los expertos, yo no soy experta, que eso no estaba tan claro a la luz del auto. Fuster, y cerramos el debate. Que me tengo que según los expertos que salieron exactamente en una hora a defender al expresidente de Caja Madrid, porque tendríamos intereses. Da igual, espera, pero que es el mismo argumento que me usaban para Garzón. Ha dicho Fuster y cerramos. Y cerramos, por si no me has oído. El Centro de Investigación Sociológica, de todas las maneras, dice en la última encuesta del CIS, hablaba de si los ciudadanos tenemos una percepción de la justicia como uno de los problemas de España. Y le daban a elegir a cada una de las personas que entrevistaban y le decían, está entre los problemas, y puede usted decir 3 o 5. Solo el 0,04% de los españoles cree que la justicia es un problema en España. Y estoy yo absolutamente con ellos. Estamos viendo pequeños casos muy puntuales, pero hay una gran cantidad de jueces. Yo me encuentro en un supermercado de vez en cuando a un juez amigo mío que nadie conoce, que trabaja como un condenado, que está además en magistratura de trabajo. Hay otros jueces que conozco en mi familia, los hay también, y ninguno de ellos es conocido, ninguno de ellos está todo el tiempo en el foco. Y por supuesto ninguno de ellos tiene Twitter. Ya si quieres tener Twitter es que algo malo te pasa. Ese es otro problema, O sea, si tú eres juez y dices, no, yo quiero estar en Twitter y que sepa la gente que yo soy juez, y tienes ahí un punto de problema. El problema es que las personas a las que vas a juzgar también tienen Twitter.
Entonces no entiendo muy bien por qué están en Twitter, por qué están en redes sociales, por qué Bueno, mientras están... no se manden mensajes privados, todo irá bien. Fuste. Eso también. Nos vamos a publicidad. Si quieren, nos siguen mandando mensajes. A la vuelta hablamos de esa polémica que ha surgido en torno a poner un 6, 6,5, según sea de bachiller o de universidad, la nota para que los alumnos puedan seguir manteniendo su beca. Al Partido Socialista le parece terrible, pero es que a los rectores también. Enseguida volvemos. ¿Un hotel? ¿Un precio? No, la misma habitación con precios diferentes. Compara con Trivago. Hotel Trivago. Daños colaterales. Don Alfredo, necesito hablar con usted aunque me dé la espalda de este tema. Que recordaría que dejaras de grabarme. Daños colaterales. Tengo que preguntarle por la Fundación Ideas. Que no vamos a hablar de eso. No, pero... Daños colaterales. No, porque es que... Luego dicen que si no manipulamos, es que no sé lo que hacéis. Porque algunos se creían que estaban salvados. ¿Le avergüenza que vean las juntas de sus azulejos? ¿Ha probado todo tipo de productos y ninguno funciona? Hola, soy Mark Gilly y quiero presentarles Grout Bully, la forma más rápida de limpiar y darle un nuevo color a las juntas de los azulejos, garantizado. Solo tiene que pasar por las juntas su Grout Bully presionándolo suavemente para aplicarlo. Después, limpie fácilmente lo que se salga de la junta y ya está. Grout Bully dejará las juntas de su casa limpias y brillantes. Es así de fácil. El secreto está en su potente fórmula nanotecnológica que hace que penetre y elimine el moho, los hongos y las bacterias de sus juntas, dejando una nueva capa de color que hará que parezca nueva. Se acabó pasarse el día raspando o pintando con rotuladores que solo hay en color blanco y que nunca dejan las juntas como le gustaría. Con Grout Bully ahorrará mucho tiempo y dinero. Llame ahora y consiga 2 Grout Bully de los colores que usted elija y 4 bayetas mágicas por el increíble precio que aparece en pantalla. ¿A qué espera? ¡Llame ya! Las viviendas más vulnerables a los robos son aquellas que tienen terraza o jardín. Los ladrones pueden entrar con mayor facilidad y sin que te des cuenta. Por eso, Securitas Direct ha creado un sensor que detecta al intruso antes de que entre en tu casa. Así, te sentirás siempre protegido. ¿Cómo? Los sensores de golpe se activan ante la más mínima vibración y el sensor perimetral detecta cualquier movimiento en el exterior de tu vivienda. Llama a Securitas Direct al 902 33 22 44. Por tan solo 99 € y una cuota de servicio muy asequible la tendrás instalada en 24 horas sin cables ni obras. Llama hoy al 902 33 22 44 y protege a los tuyos. Recuerda, 902 33 22 44. No hay nada como la música clásica. Le presentamos una colección que se adapta a su forma de vida y a su estado de ánimo, con canciones que le llegarán al corazón por su belleza. Classical Mood incorpora las 136 obras clásicas más valoradas en todo el mundo en 12 CDs. Y conseguirla es tan fácil como llamar al número que aparece en la pantalla de su televisor. Y en mucho menos de lo que se imagina, estará escuchando sus canciones una y otra vez. Cada CD de la colección ha sido cuidadosamente seleccionado para adaptarse a su estado de ánimo. Con música que tranquiliza y restablece el equilibrio, para crear un ambiente cálido y acogedor. Para momentos de pasión. Para crear un ambiente motivador. Para escuchar tanto en casa como cuando sale. Música para relajarse por el día y por la noche. Todo esto lo encontrará en esta colección que incluye las 136 piezas de la música más hermosa del mundo. Y ahora llega la mejor parte. Recibirá la colección Classical Moods en su propia casa por el increíble precio que aparece en pantalla.
Y si en 15 días no está satisfecho, le devolveremos su dinero sin hacerle ninguna pregunta. Esta colección no está disponible en tiendas. ¿A qué espera? Llame ya. Nunca un 6,5, lo que viene siendo un bien o un bien alto, casi notable, que salía en el 7, ha generado tanta polémica. Y es que la reforma de las becas lo que acabará diciendo, eso sí, ver no da marcha atrás, porque al menos en bachillerato parece que se lo va a repensar, es que los alumnos de universidad, para mantener su beca, tendrán que tener un 6,5 de nota. La nota estaba en el 5, se había subido al 5,5 y ahora ver quiere que sea un 6,5. Los socialistas lo que dicen es que, claro, como los hijos de los de derechas van a colegios privados, pues al fin y al cabo esta medida no les afecta. Y por si acaso esa protesta, esa oposición no ha quedado clara, esta semana lanzaban un vídeo muy taurino. Suspiros de España, ese paso doble, y la que suspiraba cuando ha empezado el vídeo ha sido Almudena. Es que tienen una cara que se la pisan, pero si el niño de Montilla va, por ejemplo, al colegio alemán allí en Barcelona, si todos los hijos de estos socialistas van a colegios privados que no se están contando. Pero ya yendo al tema de las becas, a mí me ha parecido sangrante. O sea, eso de dar por supuesto que solo el hijo del rico va a ser capaz de llegar a un 6,5 presupone una similitud entre ser pobre y ser pobre. Es un insulto, es que la izquierda no aprende. Para empezar, ya no es que no necesite beca, es que no es más inteligente por ser el hijo del rico, que es lo que nos han estado contando todos estos señoritos toda esta semana. Es que asocian pobreza con idiotez. Es que es increíble. Y luego, por otro lado, a mí un 6,5 me parece una nota baja para una beca si queremos universidades de excelencia. Pero claro, como no tenemos universidades de excelencia y además los rectores quieren cuantos más alumnos mejor, porque luego hay subvención detrás y hay esas cositas, pues así... Sí, el problema es que el sistema de becas entero está contaminado por el subvencionismo, ¿no? por el estatalismo que impera en nuestra educación. Yo pienso que las becas estatales deberían ser la excepción y no la regla, que lo normal sería que la gran mayoría de los estudiantes pues disfrutaran o de becas privadas o incluso de créditos, y bueno, en muchos casos pues muchos estudiantes ya universitarios pues trabajan mientras estudian y consiguen una gran excelencia académica. Me parece que también sería normal que las familias pudieran disponer de sistemas fiscalmente beneficiosos que les permitieran ahorrar durante toda la infancia y adolescencia de sus hijos para poderles costear una buena educación universitaria cuando llegue el momento, y que eso no estuviera penalizado como está actualmente, sino que fuera algo posible. Pero claro, cuando tenemos un expolio fiscal terrible al ciudadano que ya trabaja 184 días al año para pagar el Estado, para costear el Estado, pues cómo va a ahorrar ni para la futura educación de sus hijos ni para nada, ¿no? Y luego, por otro lado, esa compatibilización de la educación universitaria con los primeros empleos también debería basarse en una reforma laboral que hoy por hoy no la tenemos, no se ha hecho, no es completa y dificulta mucho el que eso pueda ocurrir, ¿no? A partir de ahí, las becas deben estar sujetas a un determinado cumplimiento de un grado de excelencia académica. Hombre, yo pienso que es razonable pensar que sí. Quien quiera que sea que otorgue la beca, sea una empresa, sea la propia universidad, sea el Estado, en este caso, lógicamente querrá recibir unos beneficios tasados de alguna manera a cambio de ese dinero, en este caso dinero de todos los contribuyentes que se está aportando a esa persona. Esa persona tendrá que devolver de alguna manera ese apoyo. Mira, Cristina, porque tú hablabas, Cristina, yo es que creo que estamos confundiendo un poco las cosas. Yo trabajo en la universidad, y esto no es el maná. O sea, las becas, si tú te vas a cuantificar cuántas becas se otorgan en este país del promedio del número de universitarios, verás que es irrisorio. Hay dos tipos de becas. Una que son por excelencia académica, y eso no te vale un 6,5, por cierto, están por encima del 8,5, 9. Sí. Y hay otras que son por ingresos familiares, es decir, para gente que no tiene capacidad o poder adquisitivo para pagar la matrícula, las tasas y demás. Y esas históricamente se han puesto en el 5. ¿Por qué?
porque no están buscando, no es un premio a la excelencia académica, sino que precisamente aquellos que más difícil lo tengan, tengan la igualdad de oportunidades de acceso a las, por cierto, son becas para universidades públicas, que lo que financia o sufraga son las tasas o la matrícula, tasas o matrícula que han subido en el último año considerablemente y que han afectado a más de 40.000 alumnos que les han tenido que dar una prórroga para ver si podían hacer frente al pago o no. Tercero, otra cuestión que yo quiero desmontar. Tenemos muchos licenciados y aquí sobran licenciados. Bien, es cierto que España tiene mayor número de licenciados que países del entorno, como Alemania, como Francia. Por supuesto, triplicamos el número o duplicamos de universidades que están infrautilizadas. Yo siempre he estado a favor de que se dé más peso a la formación profesional, pero cuidado que no olvidemos una cosa, ¿eh? La tasa de desempleo de los jóvenes con estudios universitarios está entre el 20 y el 23% en España, frente a la tasa de desempleo de aquellos que no han hecho estudios superiores, que está en el 57%. Lo que demuestra que en este país todavía es más fácil tener un acceso laboral o una serie de condiciones laborales con estudios superiores que si no los tienes. Entonces, simplemente es por aclarar. Y luego, me parece una contradicción que estemos hablando de la excelencia, que es el discurso del Ejecutivo, ¿no?, de la excelencia, de la nueva reforma educativa, de los cambios necesarios que hay que hacer en el modelo, cuando, por un lado, España ha reducido desde el 2009 en 40% la inversión en I+D+I. No voy a hablar del porcentaje de becas porque lo desconozco, sé que ha disminuido como en general los presupuestos generales de lo que se dedica a educación desde hace 2 años. A un 3% decía ver, en 18.500. Efectivamente, y que luego la reforma educativa, que yo siempre he dicho que tiene cosas buenas y otras muy contradictorias que casi nada tenía que ver con la marea verde y los eslóganes que se hablaban, estamos quitando peso a las asignaturas de mayor cultura general, a las carreras donde reside la cultura de toda la vida, a la música. Por cierto, ayer la reina en el Día de la Música recibió una pitada monumental en el Auditorio Nacional. Y van 2 esta semana. Y a estas cuestiones. El otro día recordábamos en la Gaceta que en los años 80 ocurrió algo muy particular en España. El sindicato de estudiantes se creó, se formó aquella marejada, ¿os acordáis?, de manifestaciones, el cojo manteca, de todo eso. Y se creó pues un caldo de cultivo, es decir, el sindicato de estudiantes quería traerse de alguna manera las simpatías de esa izquierda sindicalista y en fin, que tenía esa fuerza sindical que el sindicato no tenía. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Se creó un grito de guerra que era el hijo del obrero a la universidad. Se creó como mantra, se creó como decir, esto es a donde deben entender todos los radios de nuestra rueda. El centro cósmico es que el hijo del obrero puede ir a la universidad. La verdad, la triste verdad, es que ni el hijo del obrero ni el hijo del presidente de, no sé, de Petronor tienen por qué ir a la universidad. No todo el mundo debe ir a la universidad. No todo el mundo, no hace falta. Pero en España el concepto clarísimo es todo el mundo debe ir a la universidad y sobre todo el hijo del obrero, el hijo desfavorecido. No es así. Debemos cambiar la cultura, pero lo que hace Wert en este caso es cambiar la cultura por arriba, debería cambiarla por abajo. Es decir, que la reforma educativa esté orientada hacia la percepción de los profesores clarísimamente de qué niños deben ir hacia un lado, qué niños deben ir a la formación profesional, qué niños deben ir hacia otros estudios compatibles, iguales y que en el futuro pueden ser complementarios con la universidad, lo que sea. Esa es la reforma que nosotros pedíamos. El 5, el 6,5, bueno, es un baremo, es como ponerle, es decir, tenemos el dinero para lo que tenemos. Debemos pedir un esfuerzo mayor a los estudiantes, pues lo ponemos aquí. Pero claro, cuando eso choca con el grito de guerra del hijo del obrero de la universidad, es cierto que el 5 parece claramente insuficiente, aunque en este caso es una contradicción, el 5 es suficiente. Una de tantas. Pero bueno, 6,5 no es tan alejado. Si hubiera pedido un 8, de todas maneras, el Partido Popular hubiera podido coger la ley de la reforma educativa, hubiera podido meter ahí dentro las instrucciones de arranque de una moto Piaggio y la izquierda lo hubiera criticado igual. Daba igual, exactamente lo que hiciera ver. Si hubiera colocado 6,5, hubiera colocado el 6, hubiera colocado el 8 y hubiera criticado yo también. No, pero bueno, pero es que la reforma educativa es muy criticable porque lo que está haciendo es no devolver, de su propio partido. no devolver la libertad a las familias y a los estudiantes. Claro, pero es que justamente sanidad, educación son las piezas fundamentales de poder autonómico. Exacto. Entonces, claro, ahí yo entiendo perfectamente que
que critique, pero debería haberlos reunido mucho antes y haber llegado a un consenso más claro. Por favor, yo insisto para que todo el mundo, o sea, no confunda, estas becas no tienen nada que ver con la excelencia académica. No, es que ahí yo te quería contestar, Cristina, si estas becas son por ingresos, ¿qué me están contando de los hijos de los ricos si no van a acceder a ellas? Es que yo creo que antes hemos hecho un mal análisis, cuando el vídeo ese que, por cierto, a mí me parece bastante triste, o sea, bastante anacrónico, yo creo que no quería dar la idea de que el listo es el rico, sino que el rico siempre tiene la privada, entonces se lo puede permitir. Las becas por excelencia... No puede, porque por los impuestos que le quitan, muchos ya no pueden llegar. Digo el mensaje del vídeo. Ese es el problema, que eso es una gran falacia. Que yo creo que la asociación... Claro, que la asociación no era el rico es más listo, sino el rico no tiene problema porque en caso de qué tal podría ir a una privada. Me daba la impresión de que ese es el objetivo del vídeo. El muy rico, sí. Esto es. No, porque los números... La beca de excelencia, por ejemplo, la que da la Comunidad de Madrid, un ejemplo, para el ingreso en la universidad, exigen un 9,5 a los mejores expedientes y se les financia primer año y segundo año de matrícula. Después, para mantener esa beca, se les exige no por debajo del 8. No, por debajo del 8. Es decir, esos son becas de excelencia. Becas de excelencia a lo largo de los años es la gente que ha sacado matrículas de honor y se le convalidan por los créditos. Becas de acceso por ingresos está muy tasado, Juan. Pero vamos a ver, ¿por qué tenemos que permitir el acceso a la universidad a alguien con un 5 pelado? ¿Por qué no? Es que no lo entiendo, porque las universidades deberían ser centros de estudios, centros donde llega algo bueno. Que haya autonomía de yo hablo de la pública, Es que deberían yo hablo de la pública, que es la que hay. No debería existir. Pero voy a venir contigo en una cosa. Y debería ayudarse a quien no pueda acceder y cumpla con unos mínimos de excelencia académica para que nadie, por motivos estrictamente económicos, se quede fuera de la universidad privada que decida. Por una nota. Universidad privada, mira, nada. el otro día llegaron, yo vi unos exámenes de becarios, en fin, había uno que ponía Joseph Stalin y ponía creador del movimiento fascista. Estaba hablando de un tipo... No iba muy desencaminado, ¿eh? Juan, no me desmonte ese argumento. Lo que está muy claro... Y el argumento va a ser muy rapidito, que tenemos que nos... El argumento es rapidísimo. Esa persona estaba en cuarto de carrera. Tenía un gravísimo problema. De cultura general. No debería haber quizá entrado en la universidad para estudiar periodismo si no sabía que Joseph Stalin, desde luego, no inició el movimiento fascista en Italia. Entonces, eso es lo que la universidad debería ver. Por eso me apunto a que la universidad debería tener no selectividad, sino unos centros de captación, unos centros de control para decir, oye, pues cogemos este porque sabe más, no hace falta, no solo la nota, bueno, no pues es la nota lo importante. El que sabe no de todo, pero por lo menos de todo lo que pasa en las redes sociales es Rubén Lagarejo, que lleva mucho tiempo sin contarnos qué es lo que nos están contando ustedes. El tema de los jueces y la imparcialidad ha dado para mucho debate. No sé si el de las becas también está generando algún tipo de discusión a través de las redes. Tenemos de todo tipo. En cuanto a los jueces, nos dice Beatriz que Garzón se reivindica cada día en su rol de juez mediático, tiene un afán de protagonismo enfermizo, ha nacido una estrella. Otro mensaje más, Jorge Juan nos dice que los jueces y fiscales habría que tratarles como un empleado más y que si se equivocan, pues sanción o directamente el despido. Y en cuanto a las becas, rápidamente, Noelia, la gente te puede decir que no está nada de acuerdo con el sistema de notas. De hecho, nos dice señorita Piquer, desde la Junta dice que no es necesario esperar a los exámenes para expedir los títulos. Otro más nos dice que la nota es muy baja, con un 6. Y por último nos dice Marina Rodríguez, la universidad es tan mala que sustituye al bachillerato de antes. Si estudias humanidades, te habilita para ser teleoperador. Pues opiniones para todos los gustos. Antes de irnos, voy a presentarles algo que nos llega directamente desde la Scala de Milán y de la mano de Galería del Coleccionista. El anillo La Scala, más de 3,5 quilates de piedras preciosas en la creación más espectacular del famoso diseñador Jean-Claude en homenaje al Templo Mundial de la Música Lírica. Son 48 diamantes que representan a cada una de las grandes voces del escenario, desde María Callas a Pavarotti, pasando por Plácido Domingo o José Carreras. Y junto a esos diamantes, el brillo del oro y los 33 rubíes, que en este caso evocan los colores de los palcos en el Teatro de la Scala. El anillo Scala, lo mejor es que esta joya de ensueño no es ningún sueño conseguirla, porque se puede obtener pagando una pequeña cuota mensual, una cuota mucho más pequeña de lo que nos podemos imaginar. Y esto gracias a una oferta especial para nuestro programa de Galería del Coleccionista. De verdad, les invito a llamar ahora mismo al 902 756
657-281 y hacer su reserva. No lo dejen para luego, el anillo La Escala, a solo una llamada al 902-757-281. Y nosotros todavía estamos... nos queda muchísimo tiempo hasta las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. A la vuelta hablamos de los concursos de belleza, y más que de los concursos, de lo nerviosas que se ponen algunos aspirantes. Y claro, luego les hacen preguntas y se acaban metiendo en jardines. Unos anuncios y estamos de vuelta. Galería del Coleccionista presenta el anillo La Escala, una exclusiva creación de alta joyería de Jean-Claude que encuentra su inspiración en el Templo Mundial del Arte Lírico. Con auténticos diamantes, rubíes y oro de primera ley, para dar forma de joya a la pasión. Rigurosamente certificada y garantizada por el laboratorio gemológico EGDI. Le informaremos sin compromiso sobre cómo conseguir este anillo incomparable pagándolo poco a poco, en cómodas cuotas sin intereses y por mucho menos de lo que imagina. Son más de 3,5 quilates de auténticas piedras preciosas en una joya exclusiva y eterna. No pierda esta oportunidad de hacer realidad un sueño y conseguir un anillo único. Con auténticos diamantes, rubíes y oro de primera ley. Anillo La Escala. Llame ahora sin compromiso al 902-757-281. Cuenta con la garantía de Galería del Coleccionista. Nuevas Marabou 0% azúcares con el máximo sabor. ¿Un hotel? ¿Un precio? No, la misma habitación con precios diferentes. Compara con Trivago. Hotel Trivago. Las viviendas más vulnerables a los robos son aquellas que tienen terraza o jardín. Los ladrones pueden entrar con mayor facilidad y sin que te des cuenta. Por eso, Securitas Direct ha creado un sensor que detecta al intruso antes de que entre en tu casa. Así, te sentirás siempre protegido. ¿Cómo? Los sensores de golpe se activan ante la más mínima vibración y el sensor perimetral detecta cualquier movimiento en el exterior de tu vivienda. Llama a Securitas Direct al 902 33 22 44. Por tan solo 99 € y una cuota de servicio muy asequible la tendrás instalada en 24 horas sin cables ni obras. Llama hoy al 902 33 22 44 y protege a los tuyos. Recuerda, 902 33 22 44. De lunes a domingo, a las 3 y a las 8:30 de la tarde, el telediario de Intereconomía. Información y opinión. Intereconomía Televisión. Más información. Estar sentado mucho tiempo sin moverse puede ser el causante de muchos de nuestros malos hábitos. Pasar largas horas sentado frente al ordenador o tener que conducir largas distancias tampoco resulta muy cómodo. Todas estas cuestiones se deben a la falta de un cojín que le dé el apoyo adecuado. Le presentamos Comodín, el sistema de descanso que combina un relleno de gel específico con espuma para hacer más confortable cualquier clase de asiento. Ahora podrá estar sentado las horas que necesite y hacer su vida más fácil. Comodín ayuda a mejorar la postura incorporando una capa interior de un esponjoso gel recogido entre 2 capas de espuma de alta calidad. De esta forma el peso corporal se reparte uniformemente, reduciendo las zonas de presión en músculos y articulaciones y facilitando el trabajo a nuestro organismo. Todas sus sillas se convertirán en asientos confortables donde pasará sentado varias horas sin preocuparse de nada más. El sistema de descanso Comodín se adapta totalmente a su cuerpo, proporcionando así el apoyo perfecto para su espalda y permitiéndole disfrutar del mejor descanso cada vez que se sienta. Paso más horas sentado en este camión que en ningún otro sitio y termino la jornada agotado. Desde que uso Comodín, la diferencia es enorme. Mi espalda ha mejorado un montón. Gracias a su forma compacta se puede llevar a cualquier parte. Convierte las gradas del estadio en un cómodo sillón para animar a su equipo con más ganas. Utilícelo para sus muebles de exterior y no se preocupe porque la funda forrada se puede lavar fácilmente en la lavadora. Comodín me permite pasar muchas horas sentada relajadamente y ha mejorado mi espalda y la circulación de las piernas. Mis sillas son ahora mucho más cómodas. Mejore la postura de su espalda y facilite la circulación de sus piernas comprando ahora mismo su sistema de descanso Comodín. Otros cojines de gel se venden hasta por 100 €, pero puede tener el sistema
sistema de descanso Comodín con espuma de alta calidad y gel específico por este increíble precio. El sistema de descanso Comodín solo está disponible a través de esta oferta exclusiva de EHS, así que no espere más. Llame al número de teléfono que aparece en pantalla y consiga ya su sistema de descanso Comodín. Esta semana en Pablo Escobar, el patrón del mal. Lo siento, que Pablo anda con otra vieja. Irma Motoa, ¿Yo? ¿me acompañas? ¿Dónde está Irma? Piénselo muy bien, porque seguramente la próxima vez que nosotros nos veamos la oferta no va a ser tan generosa. Pablo Escobar, el patrón del mal. Este domingo a las 10 de la noche, capítulos 5 y 6. Siempre hemos viajado juntas, las 5, pero esta vez Lola se ha ido a vivir a Alemania. Lola, no nos hemos olvidado de ti en este viaje, ¿eh? Todavía te queda mucho por conocer del lugar que ya conoces. Y vamos a terminar el programa de hoy hablando de belleza, concretamente de las candidatas a Misses. Porque si ya fuera poco tener que lidiar con vestidos en ocasiones casi imposibles, con los tacones, con el público, es que llegan los miembros del jurado y claro, van y te preguntan. Y yo no sé si es que esas preguntas son para pillar o que las candidatas están muy nerviosas o, bueno, las terceras y cuartas hipótesis que las esbocen en la mesa. Antes vamos a ver lo que le pasaba esta semana en el concurso de Miss América a la representante de Utah. A recent report shows that in 40% of American families with children, women are the primary earners, yet they continue to earn less than men. What does this say about society? I think we can relate this back to education and how we are continuing to try to strive to figure out how to create jobs right now. That is the biggest problem, and I think especially the men are seen as the leaders of this, and so we need to try to figure out how to create education better so that we can solve this problem. Thank you. Thank you, Utah. Thank you, sweetheart. All right, next let's have Alabama. Hace muchos años, cuando yo empezaba en esto de la televisión, alguien me dio un consejo y me dijo, si tú en algún momento te equivocas, tú mira a cámara, sonríe y sigue. Yo creo que a las Misses les dan el mismo consejo. No sé cómo lo habéis visto. Yo creo que es que esta no sabía cómo encajar la manida frase de los concursos de Misses de la paz en el mundo, ¿no? Que siempre contestaban en mira los que concursos. eres mala. Sí, sí, es que el lenguaje políticamente correcto empezó en estos concursos. Mira que eres mala. Es que a quién se le ocurre preguntar por lo de los desajustes salariales femeninos en un concurso que es de Misses, todo de mujeres. Pues claro, no se esperaba la pregunta, era para pillar. Da igual, la pregunta, o sea, a ver, era la otra, la que hacía la pregunta, la que quería quedar bien. ¿No? O quería dejar mal a la representante de... Ha quedado mal, mira, tiene unos ojos preciosos, una sonrisa encantadora, es guapa, la voz es muy bonita. ¿Qué más da? ¿Qué más da lo que haya dicho en ese momento? O sea, que podía haber contado hacia atrás en esperanto. A mí me podía haber contado lo que hubiera querido, que de verdad a mí me ha recordado mucho la película esta tan famosa, creo que era de Sandra Bullock, ¿no? La de Sí. Miss Agente Especial. Y la verdad es que veo que la realidad es todavía peor que la ficción. Es increíble, ¿no? Que a estas alturas, pues bueno, el nivel educativo de estas personas pues sea realmente tan bajo. Pero, cuando que estaba nerviosa. Estaba nerviosa. Es verdad. Yo creo que parte es nerviosismo, pero parte también es que... No, es nerviosismo y es el tener que amoldarte en las respuestas a un estereotipo que existe de respuesta en este tipo de concursos. Ya te digo, la paz en el mundo. Bueno, hay que decir que pese a la respuesta que dio, no debía puntuar mucho esta prueba porque quedó tercera, Cristina. Hombre, es que yo, vamos a ver, no sé qué estamos esperando, es un concurso de belleza. Por lo tanto, las cuestiones que se tienen que valorar son la belleza, como si uno va a un concurso de cálculo matemático. ¿Qué importa si mides 1,90 o 1,50? Entonces, ¿por qué les preguntan? Entonces, bueno, porque es que ya quieren, ¿no? Un poco que sea todo. Y, hijo mío, la perfección en el mundo no existe. Afortunadamente. Y luego, afortunadamente, sí para los normales. Las demás que no medimos 1,90 y que nos pero luego, además, yo creo que esto sirve para alimentar el mito de que la guapa es tonta. Esto no es cierto. O sea, esto es una excepción de, me imagino, que las
cientos de personas a las que se les ha preguntado y han hecho una respuesta con bastante sentido común. Yo la verdad es que estoy en contra en general de los concursos de belleza porque me parece una cosificación tanto de hombres como de mujeres que sirven para adulterar un producto y poner unos cánones de belleza que, por cierto, no existen. Ahora cualquiera que nos estarán escuchando y están en las playas, te das un paseíto por la costa marítima y te das cuenta que el prototipo que nos venden de maniquíes no es lo más habitual. Hay un poco de todo, decías tú, esta es una excepción de todas las candidatas que se presentan. Afortunadamente o desgraciadamente no hay una excepción, hay muchas más. Vamos a ver otra que se lió también en un concurso de belleza norteamericano. Recent polls have shown a fifth of Americans can't locate the U.S. on a world map. Why do you think this is? I personally believe that U.S. Americans are unable to do so because some people out there in our nation don't have maps, and I believe that our education, like such as in South Africa and the Iraq, everywhere like such as, and I believe that they should, our education over here in the U.S. should help the U.S. or should help South Africa and should help the Iraq and the Asian countries, so we will be able to build up our future for our children. Thank you very much, South Carolina. Esta rubia era de Carolina del Sur y dice que si los norteamericanos tienen dificultades para situar su país en el mapa es porque hay muy poquitos mapas. Es falta de práctica. Pero cuando yo decía que es una excepción, si nos fijamos o recordamos las grandes top, a día de hoy tienen muy poco de tontas, es decir, son grandes empresarias, dominan varios idiomas, son imagen y firmas, llevan proyectos adelante, muchas, por cierto, colaboran en causas humanitarias, es decir, que realmente esto se convierte en noticia, pues porque es que obviamente no es una cosa como... Oye, que los periodistas cuando metemos la pata también nos lo sacan y nos lo recuerdan y hacen rankings. Las preguntas a estas Misses o candidatas a Misses se hacen para ver si tienen una voz agradable. O sea, no es otra cosa, es que no sé por qué le damos tantas vueltas. O sea, estas personas, la Miss América, Miss Europa, Miss Universo, Miss Mundo, tienen que pasarse un año defendiendo la corona, yendo a muchísimos sitios y hablando algo, diciendo algo. Si tienen la voz de Gracita Morales, no la van a llevar. Entonces hay que tener una buena voz, que tenga plomo, que tenga presencia, aunque diga una pavada. Y tampoco os pongáis así, que están nerviosas las pobres criaturas. Rubén yo lo comprendo. Tiene un ataque de risa que está a punto de caerse de la silla. Yo lo comprendo, yo lo comprendo. No, en serio, yo lo comprendo. Yo soy una Miss que está ahí. Todo el objetivo de mi vida en ese momento es ser Miss. Y me preguntan una pavada bastante interesante sobre la educación, los mapas del mundo y tal, y la pobre no sabe qué decir, pero la voz es agradable, la sonrisa es muy bonita, los ojos son estupendos, y en Carolina del Sur hay chicas muy guapas. Pues mejor harían en ponerlas entonces a leer un poema o algo por el estilo. Pues sería maravilloso, pues estaría muy bien, sí, mejor que preguntar, pero los jueces también necesitan su minuto de gloria en el certamen en televisión, porque si no, no. En YouTube hay muchos vídeos de el top 10 de las meteduras de pata. De hecho, hay una, no sé si os suena, que le preguntan quién es Confucio y dice que Confucio es el que inventó la confusión. La confusión. Sí. Y le vamos a poner, pero bueno, por seguir. Pero es que hay que decir que son niñas muy jóvenes que no se han visto en una igual y están bajo una presión tremenda, porque aunque yo coincido con Cristina, que me parecen unos concursos pues, que son de cosificación, no, también los de hombres me parecen mal. Eso? También los de hombres. A mí me parece muy bien que las rubias no son tontas, que eso es lo que se estereotipa ahí. Ese concurso no es para decir que la rubia es tonta, es para decir que la rubia es guapa. Bueno, pero siempre estamos con estas preguntitas que hace el jurado, que yo creo que el que es bobo es el jurado, también. La primera era morena, Almudena. No, la primera era morena. La primera era morena. Bueno, ya, pero es el estereotipo de que las Misses tienen que ser tontas, porque eso existe. Ya si encima son rubias, ya son hipertontas. Cuando el tonto es el del jurado que le hace esta pregunta a la Miss, hombre. No sé por qué os metéis, pero estos concursos son para hombres. No, hombre, no, a mí me gusta ver chicas monas y esta me parecía estupenda. Esta me parecía estupenda, monísima, guapísima. Es anacrónico y no te gustan estos concursos. No me hagáis recordaros esos exámenes de acceso en la Comunidad de Madrid de profesores donde leímos unas auténticas burradas y ahí no competían por belleza, competían por conocimientos y bueno, había auténticas burradas sobre si el gato era o no un mamífero o algo así, o la gallina, no me acuerdo. El crepúsculo. El crepúsculo, era un libro, ¿no? Que era la película esta. Por cierto, que hablando de concursos de belleza, creo que el concurso de Miss España ha tenido grandes problemas. Lo iba a comprar un gran empresario americano y al final no sé en qué ha quedado esta situación, pero para que veamos un poco, ¿no?, como es algo que yo creo que debe ir evolucionando hacia otro tipo de... A mí me parece casposo, honestamente, casposísimo. ¿No es algo de envidia que tenemos todas? No, bueno, yo me refiero... O sea, que mujeres guapísimas hay un
montón y yo también, es decir, no necesito ser hombre para valorar la belleza de una mujer, pero el formato de programa, el desfilar uno a uno, y ahora en traje de baño, y ahora, o sea, me parece... Sinceramente, a mí personalmente esto no me parece más casposo que Eurovisión, con una diferencia que Eurovisión lo pagamos todos y Miss España era privado y se pagaba con fondos privados. ¿Y qué ha pasado? Que ha desaparecido prácticamente entre acusaciones de corrupción. ¿Me vais a meter la teoría liberal también en el concurso de Miss? Por supuesto. Es Eurovisión, lo pago todos los años. Por favor, alguien, no puede ser. Oye, pues antes de que Juan siga con el liberalismo, vamos a dar ejemplo que en España también hemos tenido meteduras de patas de concursos de Misses, que no vamos a echar solo las culpas a los de fuera. Aquí en España también hubo alguna candidata que cuando le preguntaron se quedó en tierra de nadie. Dime en algunas 25 palabras, ¿qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué sabes de mi país, de Rusia? De Rusia. Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Gracias. Y no sé mucho más, dice. Acertado. Pero por lo menos no ha mencionado la ensaladilla rusa. Es decir, ya... Acertado, ha dicho que hay gente maravillosa. No, hay un montón de gente maravillosa. No esperaba eso. Pero además, ¿creéis que si salís a la calle se sabe mucho más del tema? O sea, a mí no me ha parecido mal. Sabe que hubo un gran cambio en Rusia y que, bueno, pues dice la paz en el mundo. La Plaza Roja le suena a la gente, ¿no? ¿Tú crees? Capital Moscú. Fíjate, luego sacamos cámaras y preguntas en la calle y la gente no suele saber todo eso que nosotros creemos que se sabe, ¿no? Que se da por supuesto. Hombre, que hay los exámenes de los profesores. Que preguntó por... Que hemos tenido exámenes de maestros que no sabían situar Palencia en un mapa. Pero que está nerviosa, que está mirando un embajador ruso. Y te está diciendo, ¿qué sabes de mi país? A mí me impresionaría que dijera el embajador ruso. Digo, a ver, ¿cómo digo ahora Leningrado? Que ya no se llama Leningrado. Como lo diga, me seguro que... No, está nerviosa. Imagínate no que te manda a Siberia el embajador ruso. Eso, imagínate, ¿qué sabes de Vladivostok? Pues poquito ahora mismo. Eso es un vodka, diría. Eso es un vodka. No, entonces, dejadles, pobres. A mí de verdad que me dan... Es verdad que los periodistas también metemos mucho la pata. Muchísimo la pata. Y lo que hay que hacer es practicar desde pequeñito, ser monaguillo en misa, esas pequeñas cosas que ayudan luego a no tener miedo y desparpajo delante. Pero seguro que esta chica pues no fue monaguillo en misa. Ese es el problema. Pues con ese diagnóstico sobre los problemas de los concursos de Misses que acaba de hacer nuestro director de La Gaceta, vamos a decir adiós. Gracias a todos por venir. Gracias a ustedes un día más por estar ahí. Dando Caña vuelve el sábado que viene a la 1, a las 12 en Canarias. Y como siempre, para mí ha sido un placer pasar este ratito de fin de semana con ustedes. Hasta luego.